Bienvenidos, son las 4 de la tarde y 1 minuto, hora peninsular española, 1 hora menos en Canarias y muy tempranito en todos los países iberoamericanos, donde también tenemos público. En este webinar al que os damos la bienvenida, soy David Ruiz Pérez, director de comunicación del Consejo General de Enfermería de España, y os damos una calurosa bienvenida a un ciclo más de formación del Instituto Superior de Formación Sanitaria, ISFOS, que es, como bien sabéis, el órgano de formación del Consejo General de Enfermería, la casa de todas las enfermeras, donde encontráis cursos y webinars como este, donde volvemos a abordar un tema que es un tema fundamental para la profesión en estos tiempos, como es la vacunación. Y fruto del interés que despierta es que hay más de 1.800 personas, enfermeras y enfermeros, inscritas y ahora mismo en directo en este webinar. Hoy vamos a hablar en este camino de liderazgo de la enfermería, de toda la inmunización, de todas las patologías, tanto en niño como en adulto. Hoy vamos a centrarnos un poco, aunque hablaremos de muchos más temas paralelos a la vacunación, hablaremos de las novedades, que no son pocas, en la vacunación frente al neumococo en el adulto. Sabemos, siempre decimos que el adulto es ese campo donde ni los pacientes ni los profesionales sanitarios se mueven tan bien como el calendario vacunal del niño, que tenemos todos tan asimilados, y por eso hoy vamos a dedicar 2 horas de debate con unas enfermeras de primerísimo nivel, grandes conocedoras de los programas de vacunación, con una dilatada experiencia a sus espaldas y a las que luego, después de sus ponencias, podréis dirigiros y hacer todas las preguntas que se os pasen por la cabeza. Pero antes que nada, quiero invitar, estamos, no lo he dicho, en el plató de Canal Enfermero, un sitio inmejorable para tener esta formación semipresencial, porque nuestras ponentes no están desde sus casas, desde sus lugares de residencia, sino que están aquí en la sede del Consejo General de Enfermería en Madrid y van a estar disponibles para responder todas vuestras preguntas. Y sin más, quiero invitar a que entre en el plató a la directora de ISFOS, Pilar Fernández. Pilar, adelante. Hola, buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por vuestra presencia en este webinar sobre la enfermería liderando la vacunación, nuevas recomendaciones de vacunación ante neumocócica en el adulto. Un webinar organizado, como ha dicho David, por nuestro Instituto de Formación Sanitaria ISFOS, del Consejo General de Enfermería de España y con la extraordinaria colaboración de Pfizer. El éxito de la vacunación en nuestro país, donde somos pioneros a nivel mundial, se debe fundamentalmente a 2 factores. Por un lado, gracias a la industria farmacéutica, que tengamos las vacunas, y por otro, el importante papel de liderazgo que las enfermeras y enfermeros tienen en nuestro país y que han realizado una labor exquisita sin hacer ruido y en un tiempo récord. Pero digo en silencio, ¿pero por qué silencio? El miedo y la inseguridad son 2 factores que frenan el liderazgo de las enfermeras y enfermeros. Para romper barreras hace falta valor, pero también una formación importante que aporte a nuestros profesionales las herramientas para convertirse en líderes. La participación de las enfermeras es crucial para rediseñar un nuevo sistema sanitario enfocado a cuidar al paciente crónico y fomentar el autocuidado de la población. Es por esto que desde ISFOS queremos ofrecer actividades informativas y formativas como la de hoy, que les posibiliten estar actualizadas permanentemente y sin coste alguno para nuestros colegas. Tenemos que formarnos para dar respuesta a una sociedad más digitalizada, incorporando metodologías educativas y soluciones que creen enfermeras más preparadas. Las herramientas digitales han sido un apoyo claro para la evolución en el aprendizaje y han venido para quedarse, incorporando nuevas tecnologías en sustitución de formatos tradicionales y formando en habilidades y competencias profesionales. Con este webinar queremos poner de manifiesto el reto y la oportunidad que
supone para nuestra profesión liderar la vacunación de la población durante su vida. Siempre hemos estado presentes en las campañas de vacunación, pero ahora además somos las y los que nos encargamos de equipos de trabajo, de motivar a las enfermeras y enfermeros y a otros profesionales sanitarios y conseguir, en definitiva, que las vacunas lleguen a toda la población. Somos los que estamos más cerca de los pacientes y, por tanto, cae sobre nosotros poner en práctica estrategias que permitan la captación y la medición de coberturas en los distintos grupos de riesgo. Debemos aprovechar cualquier contacto para establecer la recomendación de vacunación, pues no olvidemos que estamos presentes en muchos ámbitos diferentes, en los centros sanitarios, en los sociosanitarios, pero también en los lugares de trabajo, en los colegios y en algunas instituciones como ayuntamientos, reforzando así la accesibilidad a la población en vacunas. Para nosotras y nosotros, como enfermeras y enfermeros, resulta fundamental la formación continua y es un orgullo ver cómo nuestros colegas están reaccionando a este ciclo de webinar que estamos llevando a cabo. Como ha dicho David, casi 2.000 personas nos acompañáis hoy en este evento. Y sin más, cedo la palabra a todos los expertos con la moderación de nuestro querido director de comunicación, David Rupérez, que será el moderador del encuentro, y todo el equipo que colaborará para que hoy estemos aquí presentes y que no se ven, y que desde luego estoy segura que con los magníficos ponentes y moderador que nos acompaña va a ser un éxito para todos. Así que muchísimas gracias y hasta dentro de un ratito. Muchas gracias, Pilar. Gracias por tus palabras. Es verdad que recordaba a Pilar que detrás de la cámara, aquí lo que no estáis viendo, están las ponentes y hay un equipazo de gente para conseguir que esta retransmisión pues sea una realidad y llegue el sonido y la imagen perfectamente a todos los que nos estáis viendo. Antes que nada, quería, como hay gente que ya está deseosa de preguntar, incluso antes de que empiecen las ponencias, vamos a poner un pequeño vídeo que os recuerda lo fácil que es poner las preguntas en nuestro sistema de teleconferencia. Podéis, ahora el vídeo lo explica, para ir un poco preguntando lo que ya tenéis. Seguro que después de las ponencias pues os surgen muchas más preguntas y dudas al hilo de lo que comenten nuestras enfermeras de hoy. Pero vamos a ver si está listo, compañeros. Pinchamos el vídeo y seguimos la instrucción. Para enviar sus preguntas, utilice la barra lateral que se muestra a la derecha de su monitor. Si no ve el cuadro de texto, actívelo en la parte superior derecha, icono Preguntas. A continuación, en la parte inferior, encontrará dos cuadros de texto. Introduzca su nombre en la casilla correspondiente y su pregunta en la casilla Haga su pregunta. Una vez planteada, haga clic en el icono de enviar. Bien, ya estamos aquí otra vez. Hemos puesto las instrucciones, son muy sencillas, luego recordaremos un poquito algún truco y vamos a empezar con las ponencias de hoy. Nuestra primera invitada es Rosa María Fernández, directora asistencial enfermera de la Dirección Asistencial Este de la Gerencia de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid. Rosa ha trabajado durante mucho tiempo como responsable en centros de salud y también tiene experiencia en el ámbito hospitalario como enfermera de quirófano en el Hospital de Getafe y en el Hospital Clínico San Carlos de la capital de España. Y sin más, invitamos a Rosa a que arranque su ponencia. Adelante, Rosa. Está aquí por el pasador está aquí preparadito. Buenas tardes. Yo no soy enfermera ahora mismo en la consulta de enfermería de atención primaria. Llevo como 12 años en la gestión y el enfoque que quería dar a esta charla es desde el punto de vista de la mesogestión. Quería tratar tres temas fundamentalmente. El primero son las recomendaciones de la vacuna antineumocócica del Consejo Interterritorial versus la Comunidad de Madrid, la seguridad en la vacunación desde el punto de vista de la mesogestión y el compromiso de la vacunación antineumocócica en los contratos programas de centros de la Comunidad de Madrid.
Como bien sabéis, en España están autorizadas únicamente 4 tipos de vacunas contra el neumococo. La primera vacuna es 3 de ellas son vacunas conjugadas, que son la 13V, la 15V y la 20V, y una de ellas es una vacuna de polisacáridos, que es la vacuna del neumococo 23V. 2 de ellas se han introducido en el 2022, que es la 15V y la 20V. Según el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la vacunación neumocócica está recomendada para mayores de 65 años y la vacuna que recomiendan es la vacuna 23V, es decir, la de polisacáridos. Para la población de riesgo también la vacuna de polisacáridos y la vacunación secuencial para los pacientes de riesgo alto. Según la condición de riesgo, esta es la vacunación que se propone desde el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En la Comunidad de Madrid existe un comité de expertos asesor de vacunas que son los que nos introducen los distintos tipos de vacunaciones en nuestra comunidad. Este comité de expertos está constituido por un equipo multidisciplinar y tienen en cuenta la evidencia científica, pero tienen en cuenta sobre todo la situación epidemiológica de nuestra comunidad. Y según sus propias conclusiones, pues deciden el calendario que se implanta en la Comunidad de Madrid y las variaciones sobre este calendario. Cronológicamente, la vacunación del neumococo en la Comunidad de Madrid comenzó en el 2005 utilizándose la vacuna de polisacáridos, la 23V. Hasta el 2013-2014 no se empezó a introducir la vacuna conjugada 13-valente. Solamente para grupos de riesgo. Ya en el 2015 se empezaron a vacunar a mayores de 60 años, pero solamente a la cohorte que nacidos en 1956. Y en el 2017 a la cohorte de población mayor de 60 años que había nacido en 1957. Ya en el 2018, en la Comunidad de Madrid, no se vacunaba a grupos de patología crónica y a mayores de 60 años con la vacuna de polisacáridos. Ya se empezó a utilizar única y exclusivamente la vacuna conjugada 13V. Por supuesto, se continuaba en los grupos de alto riesgo con la vacunación secuencial 13V más 23V. Estos son los grupos de riesgo divididos entre grupos de alto riesgo y los grupos de patología crónica y este es el calendario de vacunación para toda la vida que se ha establecido en la Comunidad de Madrid en este año, en el que, como vemos, a los 60 años se nos indica que debemos de vacunar a nuestros pacientes con una dosis de vacuna conjugada. Ya no especifica qué vacuna conjugada, pero dice que con vacuna conjugada. Y a los 65 años a los pacientes que no hemos captado a los 60 o a otra población de riesgo. ¿Qué ha pasado la semana pasada? Y es tan importante como que la semana pasada. Pues que el 15 de abril en la Comunidad de Madrid se ha cambiado el calendario de vacunación. En lugar de recomendar la vacuna conjugada 13-valente, se ha pasado a recomendar la vacuna conjugada 20-valente. ¿Qué hemos conseguido con este cambio? Pues evidentemente pasar de cubrir a 13 serotipos, pasamos a 20 serotipos. Claramente son 7 serotipos más, incluyendo el 8, el 11A y el 22F, que epidemiológicamente en la Comunidad de Madrid tienen especial importancia. ¿Qué más hemos conseguido con este cambio en la vacunación? Pues desde el punto de vista de seguridad vamos a evitar utilizar 2 tipos de vacunas, vamos a utilizar una única vacuna, la 20-valente, y además vamos a tener solamente una dosis que va a cubrir a toda la población para tanto la población de alto riesgo, los mayores de 60 años, como para la población crónica.
Así quedaría la nueva pauta de vacunación con el neumococo, como veis, en todos los grupos de población y que son susceptibles de recibir la vacuna antineumocócica. Solamente tenemos una dosis y siempre es la misma vacuna la que vamos a utilizar. Y luego, claramente, pues va a haber un periodo en el que tenemos a nuestra población con dosis de la vacuna 13V o de la vacuna 23V y que vamos a tener que regularizar dependiendo del grupo de población al que nos dirijamos. Un papel muy importante de la enfermería en la mesogestión es en nuestros contratos programas de centro. Los contratos programas en la Comunidad de Madrid son contratos de gestión que se ponen a cada uno de los 270 y tantos centros de salud que tenemos en la Comunidad de Madrid y es objetivos que se quieren cumplir durante el año en curso. En los contratos programas de nuestros centros de salud están orientados a las perspectivas de Kaplan y Norton y dentro de ellas a la dimensión de orientación a personas. En esta orientación a personas ya en el 2021 se introducían objetivos e indicadores relacionados con la vacunación. En este caso eran niños de 2 años correctamente vacunados y niños de 6 años correctamente vacunados. En el 2022 se introduce un objetivo que era la vacunación, aumentar la cobertura en la vacunación susceptible de recibir la vacuna del neumococo en población adulta. Partíamos en enero del 2021 de un porcentaje de cobertura aproximadamente de un 59% y en diciembre del 2022, una vez que se ha introducido este objetivo dentro de los contratos programa, se había ampliado la cobertura a un 61%. ¿Esta cobertura es la más idónea? No, necesitábamos una mayor cobertura, por lo que en el contrato programa del 2023 introducimos nuevamente la vacunación del neumococo en población adulta. Como enfermera gestora y implicada en la seguridad en la seguridad en general, la seguridad en la vacunación es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque es un proceso que se repite mucho en los centros de salud y cuanto más se repite un proceso, más posibilidad hay de cometer errores. Entonces, desde la Gerencia de Atención Primaria y a través de la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos, intentamos introducir barreras para impedir que se produzcan errores en la vacunación. Así, en cada centro de salud hay un responsable de vacunas que es el que se encarga de sus competencias son desde el pedido a la recepción, al mantenimiento, todo lo relacionado con las vacunas. En cada dirección asistencial y a raíz de la pandemia COVID, se vio la necesidad de que existiera una enfermera en cada una de las direcciones asistenciales que se encargara de la logística entre las direcciones asistenciales, salud pública y cada uno de los centros de salud. Y esta enfermera es la que llamamos enfermera de promoción y prevención. Además, en la Comunidad de Madrid disponemos de un módulo único de registro de vacunas que se denomina SISPAL, que, donde se vacune la población de Madrid, ya sea en una residencia, en un hospital privado, en un hospital, en un centro de salud. Todas estas vacunas vuelcan la información, dependiendo de dónde las registremos, todas vuelcan en este módulo, de forma que en cada centro de salud habrá a una persona que tenga acceso a SISPAL para cualquier duda relacionada con la vacunación de los pacientes poder solventarla. Tenemos también un control exhaustivo de las temperaturas de los expositores en cada uno de los turnos y hacemos rondas de seguridad en los centros de salud. Estas rondas de seguridad, entiendo que ya se conocen, son visitas que hace la gerencia o bien a un servicio del hospital o en nuestro caso en atención primaria a cada uno de los centros de salud. En estas rondas de seguridad se intenta
intenta demostrar cómo la gerencia se implica en la seguridad del paciente y en ella se valoran determinados ítems, pero si aproximadamente evaluamos unos 20 y tantos ítems en cada ronda de seguridad, 7 están relacionados con la vacunación. Así se crean carteles como la importancia de primero registrar y después vacunar. Una vez que hemos puesto la vacuna ya no hay marcha atrás. Sin embargo, en el registro podemos percatarnos de que puede haber una reiteración de la vacuna o que esa vacuna ya estaba puesta. Y la mini guía de los 9 pasos para una vacunación segura. Además, se elaboran recomendaciones de seguridad generalizables que se presentan en los centros de salud y que se trabajan en equipo para conocimiento de todos. También informamos y animamos a que cualquier sospecha de reacción adversa en una vacunación sea notificada a través del sistema de farmacovigilancia de la Comunidad de Madrid. Y además disponemos de una comunicación ágil para pedidos, incidencias, consultas a través de un correo electrónico con nuestro servicio de prevención. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Fantástica ponencia. Hemos dado una visión general de ese mundo tan complicado que es a veces la gestión, donde hay que manejar muchísimos recursos, donde a veces hay problemas logísticos. Y bueno, decíamos al final el ejemplo que se dio con la vacuna, por ejemplo, del COVID, esa campaña histórica que valorará la historia y el paso del tiempo, que hicieron muchas enfermeras vacunando y muchas enfermeras por encima liderando y organizando para que se pudiese hacer eso, que en el fondo es como una especie de milagro sanitario, milagro científico-sanitario, no religioso. Bueno, no me enrollo más y vamos con nuestra segunda invitada de hoy, que viene desde Barcelona y es Alba San Vicente. Alba San Vicente es la adjunta de enfermería del Centro de Atención Primaria de Vilassar del Mar y Cabrera del Mar en Barcelona. Ella es especialista en enfermería familiar y comunitaria, pero tiene también alma de especialista en pediatría, porque al final en primaria sabemos que se ven muchos niños y le gusta. Por eso también tiene esa doble visión, vacuna de adulto, vacuna de niño, y bueno, también tiene formación en muchos temas de emergencias, de soporte vital y de emergencias. Y sin más, la invito a que pase aquí al plató y empecemos con su ponencia. Alba, bienvenida a este webinar en Canal Enfermero. Tienes ahí el micro, el pasador y adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por contemplar poder expresar mi experiencia y compartir mi vivencia profesional con todos vosotros. Mi parte en esta presentación va a ir diferente de lo que se ha expuesto hasta ahora. Principalmente es cómo el profesional ha de enfrentarse a esta nueva situación, a este cambio de paradigma al que nos enfrentamos post-pandémicos, que no me gusta hablar de la pandemia, pero sí que es verdad que, como se ha dicho hace un momento, hay un antes y un después. Y eso, quieras o no, en las vidas no profesionales y en las profesionales ha venido para quedarse, así que aquí está. Hablaré de este perfil profesional en el que nos tenemos que convertir todos y nos lo tenemos que creer, porque si no viene desde dentro no va a venir desde fuera. ¿Qué situación actual tenemos ahora mismo y hacia dónde tenemos que ir y qué tenemos que alcanzar? Y qué propuestas, al menos desde mi área de actuación, desde la zona territorial donde yo trabajo y donde gestiono a mis profesionales, hemos implicado o hemos implantado para poder alcanzar las coberturas vacunales que perdimos durante estos 3 años donde la actividad profesional ha estado más latente. No cabe decir que los calendarios vacunales o las campañas vacunales desde el ambiente educacional son la actividad mejor llevada a cabo, con mayor éxito, eficacia y baratas. O sea, una pequeña acción repercute no solo a nivel individual, sino a nivel comunitario. Y eso es importante, porque pocas acciones a niveles individuales afectan tan directamente a lo que es el colectivo. Todos tenemos en la cabeza calendarios vacunales ya solo nuestros, personales, desde el primeros que se implantaron, sobre todo a partir de los primeros años, a partir de 1975, que eran pocos antígenos, pero muy efectivos porque la enfermedad era muy prevalente. Esos calendarios y esas acciones profesionales consiguieron que reducieran los efectos de la enfermedad a niveles mínimos, casi algunas erradicadas o casi minimizadas, y ese trabajo se ha de mantener. Esos calendarios han ido cambiando, dinámicos, no solo por la situación epidemiológica, sino por los cambios de vida que tiene la gente, por hábitos, estilos de vida,
situaciones profesionales y sobre todo por situaciones epidemiológicas de enfermedades que han disminuido, sobre todo en zonas geográficas, o han emergido, como puede ser el COVID, un claro ejemplo. Este cambio de paradigma también nos ha llevado a cabo el cambio en pensar de qué es lo importante de vacunar al adulto. Yo, como se ha dicho aquí, soy enfermera pediátrica de esencia, aunque ahora mismo me dedico a gestionar a las personas y también soy referente de vacunas. Y como ha dicho Rosa María, eso es súper importante. ¿Qué pasaba antes de la pandemia? Que éramos los expertos porque nos dedicábamos a gestionar las vacunas, a quién estaban indicadas, quién no estaban indicadas, y éramos los consultores de los centros de atención primaria cuando alguien o algún profesional tenía alguna duda de qué vacunas se le tenía que poner o no a ese usuario. Esto ha cambiado. Esto ha cambiado por dos cosas. Una, porque hay más vacunas para el adulto, ya no solo se dedica a nivel infantil, y porque tenemos que ser expertos, porque la movilidad profesional también está más presente. Ya no solo somos enfermeras pediátricas, sino que al menos en comunidad somos enfermeras expertas en salud comunitaria. Y eso es clave, la expertise, ¿no? Es partir de uno mismo, de ver las necesidades que tienes como profesional y qué necesidades tienen tus usuarios. No puedes depender de que otro profesional te diga qué agente tiene para vacunar o no. Tenemos que tener muy presentes cuáles son los calendarios vacunales sistemáticos actualizados en cada comunidad del suyo, porque esto es un hándicap que tenemos actualmente en España, pero nosotros tenemos que saber qué antígenos, a qué edades y cuántas dosis debemos administrar. Y para esto, el cambio de paradigma va ligado a un cambio en el perfil del profesional, un cambio que no es que no existiera, pero se ha de potenciar muchísimo más. El principal es esta visión empoderada, esta visión de sentirnos que realmente es una faceta de la asistencial, a menos de atención primaria, nuestra, única, en la que los expertos en esta acción somos nosotros. ¿Qué tenemos que tener? Autonomía y confianza. Es decir, si yo creo que le toca, le toca. No porque yo lo diga, sino porque me he formado y sé que este usuario lo necesita. Sentido de pertenencia, es decir, nadie tiene que venir a decirme que tengo que revisar un calendario vacunal sistemático para ver si este usuario está siguiendo unas actividades preventivas correctas o no. Hay que incorporarlo en nuestra dinámica de la consulta. Capacitación y superación y responsabilidad y bienestar profesional. No hay mejor cosa que sentirte que lo que tienes delante es lo que toca y lo estás haciendo bien y lo mejor no solo para ti, sino para tu paciente. Una actuación experta. Experta en el sentido de que no hay nadie más en los centros de atención primaria que sepan de qué vacunas tenemos disponibles para vacunar, tanto en la población infantil como en la población adulta. Y esto, ahora que estamos como en estado de shock de todos los números de vacunas que se están incorporando, no es nada, porque cada vez van a haber más vacunas, cada vez va a haber más cambios y cada vez van a haber incorporaciones de productos que hasta ahora no teníamos y hay que salir de la zona de confort e incorporarlos como una actividad más. Formación constante, por supuesto, aquí estamos para eso, para ver que realmente la vida es cambio y es constante esta incorporación de productos, de estudios, de modificaciones de vacunas que antes iban muy bien, avanza la ciencia y ahora conseguimos, pues con nuevos productos, mejor resultado. Mostrar dominio en la actuación. No hay peor cosa que cuando estás dando un consejo dudar a la hora de que no sé si le toca, si no le toca, si era la dosis que correspondía, si te puedes esperar, no espérate 6 meses, no un año. Hay que saberlo y hay que tener presente o mentalmente todas las posibilidades en las que nos podamos encontrar. Incorporar nuevas evidencias científicas. Pensamiento líder. Somos un colectivo que muchas veces no estamos unidos, en el sentido de que no vamos a la una. Y eso es importante, porque la unión hace el poder. Y en este caso, más que hemos demostrado ante la pandemia del COVID y la vacunación contra el COVID, no podríamos demostrarnos ni a los demás ni a nosotros mismos como colectivo. Si nos preguntan hace 10 años si esto lo hubiéramos sido capaces de llevar a cabo, no solo con la vacunación, sino manteniendo las actividades de atención a la demanda aguda o atención al seguimiento del paciente crónico, atención a los pacientes en domiciliaria, no nos lo hubiéramos ni podido creer, pero lo hemos conseguido. Se han mantenido vacunas sistemáticas infantiles
durante toda la etapa hasta menores de 3 años. Y los pacientes crónicos, ahora mismo casi los tenemos otra vez recopilados e incorporados dentro de estas coberturas vacunales. Análisis y síntesis. ¿Qué tenemos? ¿Cómo podemos actuar? ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Qué camino nos queda por conseguir? Son preguntas que nos tenemos que hacer. Inteligencia emocional, importantísimo. Resistencias. Son pacientes que no vienen en vacío, son pacientes que tienen mochila, que depende cómo les hables o cómo adaptes tu lenguaje, te los haces tuyos o no te los haces tuyos. Y no es cuestión de convicción, es cuestión de hacerles ver que realmente es lo mejor para su estado individual e indirectamente para el estado comunitario. Generador de ideas de forma creativa. Bueno, esto los adolescentes lo saben mejor que nadie, ¿eh? De rehacerse a uno mismo y buscar la iniciativa o la acción con menos esfuerzo y que te lleves a más sitios. Hacer cosas nuevas, porque, bueno, es pararte, pensar si lo que estás haciendo está dando el resultado que tú quieres y a veces el resultado cambia con pequeños cambios y muchas veces individuales, no cambios de fuera. Y eso el colectivo profesional muchas veces espera que los demás cambien y no, el cambio ha de partir de uno mismo, de dejar de hacer para empezar a hacer cosas que realmente aporten muchísimo más cambio. Proactividad, para mí la base de todo porque yo empecé mi trayectoria a nivel hospitalario y a nivel hospitalario eres resolutiva. Hay un paciente ingresado en planta, lo curas y se va. Cuando llegué a primaria, una de las cosas que vi es que has de esperar que el paciente venga a verte. Si tú has filiado, has tenido una relación de que se te ha incorporado como profesional dentro de su vida, tienes el cielo ganado, porque te viene a ver. Pero ¿qué pasa con todo este pool de personas a los que no llegas porque, una, no se consideran que están enfermos o no consideran que te necesiten para nada? La base de la primaria, de la atención primaria, es prevenir. Y no prevenir en los que ya están enfermos, que sí que hay que prevenir que avance la enfermedad, pero prevenir a los que aún no tienen situación de enfermedad o no han dado clínica, pero ya están en esa fase más primaria. Y eso se consigue siendo proactivo, se consigue anticipándote a la situación que no queremos ver, porque curar siempre es más caro o siempre cuesta más que prevenir. Ser flexible y positivo. No te vienen las cosas como tú quieres que te vengan. El usuario viene con una demanda que no es para ti la prioritaria, pero es su necesidad, con lo cual hay que adaptarse a la situación de a qué viene, solucionemos eso y luego vemos qué necesidades tú como profesional has identificado y cómo podérselas solucionar. Búsqueda de oportunidades, importantísimo. O sea, en cualquier detalle, un profesional, un experto, un empoderado en su situación preventiva es capaz de identificar que tiene una acción a hacer para conseguir un cambio. Un pequeño cambio, a veces en un futuro, acaba dando muchísimo más cambio. Nosotros cuando hacemos campañas de salud dentro de la escuela, ellos no tienen poder sobre su salud, pero tienen un poder fundamental, que es que viven en una casa de gente joven que no viene a vernos jamás. Y ellos les explican cosas. Entonces, solo que les despierte esa alerta, si se hacen esa pregunta y alguien detecta algún indicador de que algo puede estar mal, vienen y nos preguntan y a veces detectamos gente en fases prodrómicas, fases en las que no tienen clínica, que son potencialmente enfermos y les damos vidas a los años, no años a la vida, que eso es súper importante. Anticipándonos a los problemas y transformar las ideas en acciones. Saber comunicar, no hablar, porque muchas veces no nos comunicamos, porque hablamos idiomas distintos, porque no nos adaptamos al usuario o porque no escuchamos directamente, vamos nosotros con nuestro objetivo de no, peso, tensión, dieta, no, vamos a verlas, vamos a ver qué quiere, escuchar y entonces decidir. A veces sin hablar se consigue mucho más que no hablando tú todo el rato. A veces los silencios son difíciles de gestionar, pero son muy interesantes. Mente abierta. No todo el mundo vive la salud de la misma manera como la vives tú, y no como solo profesional, sino también como usuario. Escucha activa, importantísima, porque cuesta hoy en día escucharnos. Es el mundo en el que más inputs verbales tenemos y muchas veces menos filtramos en lo que nos dicen. Ofrecer retroalimentación es importantísimo. Cuando haces cursos de comunicación,
A veces te explican cómo ver si realmente el mensaje que tú has enviado al menos le ha quedado, una parte, pero que le haya quedado. Y eso muchas veces, como la consulta dura 10 minutos, 15 minutos, hemos hecho tantas cosas, no nos da tiempo de ver si realmente lo ha afiliado o no lo ha afiliado. Y control del lenguaje no verbal, que es importantísimo. Y no solo el tuyo, sino lo que estás percibiendo. Porque las desconexiones no verbales, en un momento de que han pasado 4 minutos y ya no te está escuchando, pues hay que parar y llamar la atención. Y seductores en reducir las resistencias, que para mí es importantísimo, porque el no siempre está presente. Y eso es importante que incorporemos habilidades ya no solo comunicativas, sino habilidades científicas, con una base que lo avalen estudios que demuestren que realmente lo que estamos explicando, lo que estamos aconsejando está indicado. Principalmente cuando yo, al menos en mi consulta, cuando veo que alguien son antivacunas o no contempla el calendario vacunal o empezamos con antígenos de si es una triple vírica, solo la rubeola, lo primero que hay que preguntar por qué están, no en sí o no, sino preguntar el por qué, el motivo, o sea, buscar, desgranar cuál es la causa por la cual se ha negado este calendario vacunal. Escuchar sin juzgar, ¿vale? Escuchar y en España la vacunación no es obligatoria, es aconsejada. Racional o no racional, a favor o no a favor, pero de momento no hay necesidades para que la vacunación sea obligatoria, con lo cual se ha de respetar el derecho al poder decidir si me vacuno o no me vacuno, si se mantienen los niveles de cobertura vacunal. Ya hablaríamos de si eso había de ser siempre así o no. Crear metas. Y a veces lo que hacemos es pactar. Bueno, pues no, y cuando llega un momento pues decidimos si ya te lo has pensado, si no te lo has pensado, en visitas de seguimiento, ver si realmente ese cambio de conducta o ese cambio de estado de precontemplativo a contemplativo ha cambiado. Yo ahora ya hace muchos años que soy enfermera y tengo pacientes de padres que son antivacunas que han venido a vacunarse. Y sorprende, ¿no? Que tus padres no te hayan vacunado de infantil y ahora tú como adulto decidas que sí quieres formar parte de esta entrega individual a la colectividad, de verte que tu granito de arena participa en el que no se transmitan según qué enfermedades. ¿Qué situación tenemos actualmente? La vacunación pediátrica está en marcha. De hecho, menores de 3 años no la suspendimos nunca. Y ya tenemos casi incorporado todo lo que es vacunación, bueno, incorporadísimo, porque ya estamos cumpliendo con calendarios vacunales sistemáticos en campañas escolares, tanto en primaria como en secundaria, y todos los menores de 0 a 3 ya los tenemos casi incorporados. ¿Qué pasa en adultos? Bueno, pues que alguno nos queda que hay que localizar, porque se han sumado al no lo sabía, no he venido, bueno, situaciones en las que hay que indicar que la vacunación sistemática sigue estando, que no la única vacuna que existe es el COVID, ni la gripe estacional, y que podemos ofrecerles muchísimas actividades preventivas que les pueden ayudar, más que nada porque no solo en edades en las que existe patología, sino en edades preventivas, que aunque no estén financiadas, pueden estar indicadas. Vacunación por indicación no estacional, como es el caso del neumococo, que está viéndose que realmente hay cifras de neumonía, ahora veníamos hablándolo, que se mantienen durante todo el año en cifras elevadas, que incluso los epidemiólogos se sorprenden de cómo puede ser que en periodos estacionales donde no había prevalencias ni incidencias de neumonías, ahora existan. Entonces, quizás es una oportunidad de mejora en el no asociarla a la vacunación antigripal, sino utilizarla como vacunación de reclamo en cualquier momento en el que la población que se te presenta en la consulta reúna indicaciones tanto de edad como de situaciones de salud. Vacunación no sistemática, importante. Muchas veces ofrecemos lo que el calendario vacunal sistemático nos recomienda, pero no a veces entramos en el que quizás ese usuario, si tú le ofreces esa vacuna porque la puede utilizar como prevención de enfermedad, se la puede pagar. Y eso muchas veces pues no es justo. No es justo como profesional porque no sería lo correcto a nivel de indicación de prevención de enfermedad. ¿Qué ocurre?
bueno, deberíamos de tener un calendario vacunal unificado en toda España. Es decir, no ir incorporando antígenos por comunidades autónomas, sino todo el mundo ir a una. Porque esto a veces, cuando somos comunidades autónomas donde hay incorporación de otras, nos encontramos en que o tienen menos vacunas puestas o vienen con más vacunas puestas, y eso hace que estemos en diferencias de oportunidad y de prevención. Que sea de máximos. O sea, el que más tenga, el que tengamos todos, porque es un problema económico, es un problema de financiación, pero para lo ideal, que sea de máximos. Que mantenga el principio de igualdad. Es decir, yo me acuerdo cuando en Madrid sí que se ponían vacunas que en Cataluña eran de pago, como se dice, y claro, había gente que se venía a Madrid a ponerse la vacuna y por no comprársela allí. Y eso pues no debería de ser. Todo el mundo deberíamos de tener las mismas indicaciones porque el ministerio es el mismo, con lo cual deberían de obligar a que todo el mundo tuviera las mismas necesidades y tuvieran que estar cubiertos de los mismos antígenos. Me han dicho que explique qué hacemos actualmente. Y para nosotros, desde fuera de que acabó el estado de alerta y empezamos una etapa que la consideramos de desescalada, lo que hacemos es que cada visita es una oportunidad. Vengan a lo que vengan, pero cada visita es una oportunidad. Y eso ha hecho que muchas veces fueran vacunas para arriba y para abajo diciendo, pero ¿cómo puede ser que estéis vacunando tanto? Bueno, pues porque llevábamos 2 años sin ofrecer muchas veces vacunas a gente que estaban indicadas, aparte de todas las incorporaciones que hemos tenido dentro de este calendario, que estaba muy limitado a 3 vacunas y a partir de ahora tenemos unas cuantas más. Ir en busca del paciente priorizado, pues, trabajar en red. Para nosotros, los agentes comunitarios locales que cuelgan no solo del ayuntamiento, sino de las asociaciones que corresponden dentro de nuestra área geográfica, que son pueblos del Maresma, nos conocéis, pero vivimos en la franja del Maresma, pues hay muchísima actividad, no solo de ejercicio al aire libre, sino también pues todo lo que son los espacios de la gente mayor o centros cívicos. Entonces, en esos lugares es donde están los pacientes que yo quiero encontrar, no en el centro de atención primaria, sino allí. Con lo cual, los profesionales lo que hacemos es salir de la atención primaria, salir de la consulta y desplazarnos a estos lugares y montar pues, espacios de diálogo, espacios de presentación de producto y ver que realmente pueden ofrecerles, y muchos de ellos por el desconocimiento no han venido a vacunarse y a partir de ese momento sí que lo hacen. Trabajamos en redes sociales, participamos en un programa de radio quincenal que habla sobre muchísimos temas de salud y cuando vemos que realmente hay una necesidad, lo que hacemos es priorizar tertulias, no solo con gente que no se ha vacunado, sino con gente que ha visto que vacunarse le ha beneficiado, para que de igual a igual podamos hacer este cambio de etapa contemplativa. No solo en radio, sino también en televisión, y realizamos estas intervenciones breves, sobre todo de acción muy corta, pero que haga reflexionar al usuario si cree o no cree que este antígeno le puede ir bien. Muchísimas gracias por estar atentos y estamos bien. Salva, de nada, gracias a ti. Fantástica intervención. Y has dejado algunas pinceladas que siempre decimos, para ser líder hay que creérselo, hay que pelear, las enfermeras tienen que ocupar su lugar en el sistema sanitario, porque se ha demostrado que se puede y que hay talento, hay conocimientos, hay voluntad, hay capacidad de gestión, hay muchas cosas. Y enseguida vamos a dar la bienvenida a nuestra tercera ponente de hoy. Ella es Marina Moreno, enfermera del Centro de Salud Torres de la Alameda de Madrid y es miembro de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, ANEMVAC. Ella durante más de 30 años ha sido la responsable del Centro de Salud trabajando y a cargo de todos los programas de vacunación, tanto en el caso del niño como en el adulto. Es una de las enfermeras con más experiencia en este sentido y nos va a hacer una presentación muy top que nos va a gustar a todos. Aparte de esa experiencia, también en ámbito de primaria pura y dura, tiene experiencia en el ámbito sociosanitario, coordinando centros como Torres de la Alameda y Villalvilla, también aquí en la Comunidad de Madrid. Y sin más, le doy la bienvenida a Marina Moreno, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, sobre todo lo de la presentación top, que espero estar a la altura.
Lo primero, agradecer a ISFOS la oportunidad, no solamente de permitirme participar una vez más en una actividad formativa, sino por el gran honor que para mí supone poder dirigirme a tantísimas enfermeras, tantísimos enfermeros que sé que están al otro lado de las cámaras, lo cual pues para mí es una responsabilidad importantísima y bueno, espero estar a la altura. Lo primero, a ver si aprendo con el mando. Mi título es así, Enfermeras liderando el calendario común de vacunación para toda la vida, ¿vale? Pero centrado luego también en la prevención de la enfermedad neumocócica. Tengo que hablar de mi potencial conflicto de intereses porque, lógicamente, me dedico a la formación, he hecho mucha formación, la he recibido, pero, cómo no, mi principal y único conflicto de intereses realmente son los pacientes, son las personas y la protección que a través de la vacunación y a través de la inmunización podemos proporcionar las enfermeras. Y el otro gran compromiso, no es potencial, es realmente un compromiso, es con las enfermeras, con su formación y con el contribuir con mi granito de arena a que cada vez seamos profesionales más competentes y que proporcionemos cuidados de más calidad. Sin más, pues bueno, simplemente un pequeño índice de lo que voy a hablar. Voy a hablar de por qué es importante contar con un calendario de vacunación para toda la vida. De forma muy somera hablaré de esas novedades que ha incorporado, ya más centrada en la enfermedad neumocócica, en la importancia, en la carga de enfermedad que tiene y en la importancia de las vacunas para su prevención. Y por último, bueno, pues también de una forma un poquito somera hablaré del gran cambio de paradigma en la figura de la enfermera y en el papel que desempeña, ya no solo como mera administradora de vacunas, sino como el profesional competente de la enfermera de práctica avanzada que todas tenemos que ser y hacia donde tenemos que confluir. Muy rápidamente, pues vemos que esta es la evolución del calendario común para toda la vida. O sea, el calendario del que hoy disponemos no es algo que se haya improvisado, es algo que ya comienza hacia 1800 con la incorporación de la vacuna frente a la viruela, pero es que fue avanzando con la incorporación de nuevas vacunas. Ya en 1963 y en el 65 se implementan en nuestro país esas vacunaciones en los niños pequeños frente a la polio oral, luego más tarde enseguida la vacunación frente a difteria, frente a tétanos. Tenemos que llegar ya al 79 cuando se empiezan a producir esas transferencias de salud pública desde el Estado a las distintas comunidades autónomas y a partir de ahí, pues bueno, se llega a un calendario común, pero también a distintas instrucciones que parten de las distintas comunidades autónomas y ya tenemos que estar atentos a un calendario común para todo el territorio, pero por otro lado a otras instrucciones en cada comunidad autónoma. Ya en la década de 2010-2020 se empezó a gestar, se empezó a trabajar en la necesidad de hacer un calendario común para todo el territorio, pero para toda la vida. Y llegamos a 2018, cuando se aprueba por fin ese calendario y entra en vigor en 2019. Ahora, este es el que tenemos en 2023, que ahora vamos a ver un poquito las novedades. Pero sí hay algo que ha caracterizado a todo este ciclo de vacunaciones, de calendarios, de evoluciones, han sido dos figuras. Una, las enfermeras. Siempre hemos estado presentes. Fijaros, desde Isabel Zendal, considerada por la OMS la primera enfermera en misión internacional, pasando, bueno, pues esa foto, por cierto, es de mi tía, es de una tía mía, hablo de los años 50, 60 en el Hospital de La Paz y bueno, ya cuidaba niños, ya administraba vacunas, pero es que hemos seguido avanzando, por lo tanto la enfermería siempre ha estado presente y tenemos que seguir en ese camino. ¿Por qué es importante o qué es lo que ha supuesto el nuevo calendario común de vacunación para toda la vida? Que tiene un nombre larguísimo, pero es que tiene su gran significado. Es un calendario común de vacunación para toda la vida porque ya se concibe al individuo no en compartimentos estancos que tenga que tener un calendario infantil, un calendario del adulto, un calendario de riesgo. No, lo que tenemos es que proteger a la persona en todo su ciclo vital, en todas esas
transiciones vitales por las que atraviesa, desde que es un niño no nato todavía, cuando le protegemos mediante la vacunación a la mujer gestante frente a tosferina, frente a gripe, ya estamos protegiendo a ese individuo. Y vamos a seguirle protegiendo cuando es un lactante, cuando es un niño, cuando es un adolescente, cuando es una persona adulta y cuando es una persona anciana. Y es la misma persona desde que estaba en ese vientre materno hasta que está, pues bueno, esperemos que bien acompañado en su vejez. Y siempre tenemos que protegerle y siempre tenemos que estar las enfermeras ahí. Por eso llega ese calendario común, que se caracteriza porque tiene una serie de antígenos con un número de dosis adecuado que se administra de forma sistemática y voluntaria, porque no olvidemos que en España las vacunas no tienen un carácter obligatorio, hoy por hoy son voluntarias, pero es imprescindible que lleguen a la mayor parte posible de la población para que generen esa protección que se busca. Y tiene que llegar a toda esa población, pero a todas las edades. Todos tenemos el mismo derecho, tengamos la edad que tengamos. ¿Y qué vacunas se incorporan? ¿Y por qué unas vacunas se incorporan unas veces? ¿Y por qué otras no se incorporan? Que siempre tenemos esa preocupación. O sea, hay mucha más demanda social o demanda profesional porque se incluyan determinadas vacunas, pero no siempre llegan, no siempre se incluyen. Muchas veces tenemos que esperar años hasta que se da respuesta y se incluyen vacunas. ¿Por qué? Pues porque tienen que superar una serie de criterios. Uno es la carga de enfermedad. Tiene que tener una carga de enfermedad adecuada, claro. Tiene que comprobarse la efectividad y la seguridad de la vacuna. Las repercusiones que a nivel de salud va a tener esa modificación en el calendario. La evaluación económica, pero la evaluación económica no solo lo que cuestan las vacunas, sino la evaluación económica de lo que supone la enfermedad no prevenida. Porque una enfermedad que no se prevenga mediante una vacuna va a ser una enfermedad que tenga mucha repercusión económica en los sistemas sanitarios y en las familias, en las personas, que va a haber un desequilibrio en esa distribución de recursos que va a perjudicar. Por eso es importante. Y los aspectos éticos porque todos, como decía antes, tienen derecho, todos tenemos derechos a estar protegidos. No siempre tienen el mismo peso específico unos criterios que otros. Hay veces que pesa más la evaluación económica del no vacunar a la hora de decidir que se incluye una vacuna en calendario. Pero todos estos aspectos se tienen que tener en cuenta y por eso no es arbitraria la inclusión de las vacunas en el calendario. ¿Qué otros aspectos influyen? Este es fundamental. Nuestra situación en España y en los países de nuestro entorno es esta, como vemos en esta pirámide de población. La realidad es que cada vez tenemos una población más envejecida. Y no solamente que tengamos una población más envejecida, es que cada vez tenemos más población envejecida. Y las expectativas a largo plazo y en las próximas décadas es que vamos a ir a más. Y cada vez vamos a tener más personas de esta edad que tiene unas características muy concretas. Si nos fijamos en esa imagen de la derecha, vamos a ver que hay una relación muy directa entre el sistema inmunitario, la edad y la posibilidad de adquirir enfermedades infecciosas. Si nos fijamos en los dos extremos de la vida, el sistema inmunitario responde de una forma muy pobre, por así decirlo. En el caso de los niños pequeños, los lactantes, ¿por qué? Pues porque tienen una especie de inmunoinmadurez, de tal forma que, claro, si su sistema inmune no funciona como debiera, lógicamente son más sensibles y más vulnerables a los patógenos. Según va madurando ese sistema inmunitario, pues lógicamente el riesgo de enfermedad infecciosa va a ir decayendo, pero llega un momento en que esto empieza a cambiar. Se ha establecido más o menos entre los 50 y 60 años cuando se produce ese cambio, ese punto de inflexión en el que nuevamente el sistema inmunitario empieza a decaer. Y por lo tanto, como vemos en la línea azul, el riesgo de enfermedad infecciosa aumenta. Si os fijáis, aumenta mucho más que en los niños pequeños.
¿Por qué esa diferencia? Pues porque afortunadamente los niños pequeños, la mayoría, son sanos, no tienen una mochila de patología crónica o de problemas asociados, cosa que no sucede con las personas mayores. Las personas mayores suelen tener mucha comorbilidad asociada, mucha situación de vulnerabilidad, que va a hacer que aumente mucho más la morbilidad y la mortalidad cuando adquieren una enfermedad infecciosa. Por eso es importante y por eso también los nuevos cambios del calendario a las edades adultas. De forma muy rápida, porque el objeto de mi ponencia realmente es centrarme más en la enfermedad neumocócica, pero estos han sido los cambios y las novedades que ha aportado el calendario de este año. Hemos visto que se ha incluido la protección frente a meningitis B en los lactantes. ¿Por qué? Pues porque está epidemiológicamente los datos, pues lo que nos marcan es que hay una incidencia muy alta en esas etapas precoces de la vida. Por lo tanto, bueno, pues aparte de que había una demanda social desde hace muchos años importante, se decidió incluir esa vacuna frente a meningitis B. La gripe en los niños pequeños también, por esa alta carga de enfermedad, esa alta incidencia, que siempre parece que los niños la gripe, bueno, pues que como no tiene mucha importancia, y sí que la tiene, porque los niños pequeños sufren una gran carga de enfermedad, formas graves de gripe y además son los grandes transmisores, los grandes contagiadores de gripe a otros grupos vulnerables, a las personas mayores. El papiloma se ha incluido, ha cambiado también por fin, después de mucho tiempo de estar reclamando, pues se suma España a la línea de otros países que incorporan la protección en los jóvenes, en los adolescentes, a los 12 años con vacuna frente al papiloma. Y en personas mayores y de riesgo, la protección frente a herpes zóster, por la gran carga, la discapacidad que supone. Y nos tenemos que centrar ya en la enfermedad neumocócica. Vamos a ver por qué todos los cambios que conlleva la vacunación frente a esta enfermedad. Las enfermedades del tracto respiratorio inferior en general, en su conjunto, suponen la cuarta causa de muerte a nivel mundial. Pero es que dentro de las enfermedades infecciosas, de todas las infecciosas, son estas, las infecciones respiratorias, las que ocupan el primer puesto en este triste ranking. Por eso la importancia de buscar. El principal patógeno que se ha encontrado en las infecciones respiratorias es el Streptococcus pneumoniae. El estreptococo o neumococo es un diplococo gram positivo, es una bacteria que se caracteriza por el polisacárido que envuelve la cápsula. Ese polisacárido es muy importante y a partir de ahora todo lo que diga, aunque parezca muy técnico, sí tiene mucha importancia y es importante que lo comprendáis porque va a justificar las nuevas vacunas y las nuevas modificaciones. Ese polisacárido capsular va a definir el serotipo. Hay más de 200 serotipos ya identificados, algunos los más prevalentes y los que más carga de enfermedad producen. Va a determinar ese polisacárido, el que sea más o menos virulento, y va a ser la base del desarrollo de todas las vacunas que se lleva a cabo. Por lo tanto, hay que prestar especial atención. Y este neumococo también tiene unas características muy peculiares. Lo primero, es un patógeno exclusivamente humano y coloniza la nasofaringe. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esa colonización es lo que determina el estado de portador. Y es lo que hace, como vemos en la figura superior, que los niños pequeños, lactantes y niños pequeños, son los principales colonizados y son, por lo tanto, los principales transmisores, como vemos, que marca y dónde va a las personas mayores, que son el otro gran grupo vulnerable que veíamos en la primera imagen, si os acordáis. De tal forma que, claro, ese es el primer problema que nos va a plantear el neumococo, esa colonización. Como vemos en la gráfica de abajo a la derecha, también efectivamente la incidencia de enfermedad neumocócica invasiva es muy elevada en niños, pero sin embargo la mortalidad asociada es menor que en las personas mayores, donde se dispara, entrando en concordancia con lo que os hablaba antes de esos cambios en el sistema inmunitario. Por lo tanto, habrá que atender a esta cuestión, como más adelante veremos, en los diferentes serotipos. La enfermedad neumocócica, ya sabemos
¿Quién la produce? Ese neumococo. Ya sabemos que coloniza la nasofaringe y ya sabemos que los principales transmisores, además de padecerlo, son los niños que la transmiten a los mayores. Pero ahora, ¿qué es lo que nos produce? Pues nos produce la enfermedad neumocócica, que hay dos variedades o dos formas de enfermedad. Una, la menos frecuente, pero la más grave, que es la forma invasiva. Invasiva es cuando invade aquellas estructuras o espacios que normalmente son estériles y nos va a dar lugar pues, a una bacteriemia, a una meningitis por neumococo, ¿vale? Pero luego la forma más frecuente es la no invasiva. Esa forma no invasiva, la más frecuente a su vez es la neumonía neumocócica y es nuestro principal problema. Esa neumonía que es el problema que tenemos más frecuentemente en la comunidad y a nivel hospitalario. Los serotipos, ¿os acordáis que os decía que ese polisacárido nos va a determinar el serotipo? ¿Y por qué es importante? Porque de esos más de 200 serotipos, indudablemente, unos tienen más importancia que otros. Si hablamos de enfermedad invasiva, ENI, que es enfermedad neumocócica invasiva, hablando siempre de adultos, ojo, el serotipo 8 va a ser el más frecuente. El serotipo 3 le va a seguir en frecuencia, pero por otro lado es el que mayor mortalidad produce. Cuando hablamos de forma no invasiva de la enfermedad, el serotipo 3 va a ser el más frecuente, es de los más letales y produce muchísimas complicaciones, estancias hospitalarias, etc. Y el 8 es el segundo más frecuente, que produce muchísima mortalidad, pero sobre todo porque hay muchos casos. Como vemos abajo, bueno, es un baile de serotipos que se puede uno volver loco. Fijaros que el 1, el 3, el 5 empiema, el 3 produce neumonía necrosante. Entonces, si os fijáis, hay muchos serotipos, pueden producir muchos problemas y por eso va a tener su repercusión a la hora de valorar las vacunas que se investigan, que se desarrollan y que se incluyen en calendarios. La enfermedad neumocócica se asocia sobre todo a edad y a patología crónica. A más edad y a más patología crónica, más riesgo de enfermedad neumocócica. Pero es que también aumentan el riesgo de ingreso hospitalario. Aumenta el riesgo hospitalario y una de las principales complicaciones es el riesgo de problemas de origen cardiológico secundarios a esa neumonía. De tal forma que si asociamos patología crónica, edad, encima vamos a tener complicación cardíaca. Y esto, bueno, pues esta es la realidad, porque podemos hablar de números, podemos hablar de gráficos, podemos hablar de muchas cosas, pero esta fotografía es una fotografía real de una paciente ingresada, ¿vale? Y esto es lo que sucede. Lo primero, un gran problema para esa persona, un gran riesgo para la vida de esa persona, pero un gran consumo de recursos sanitarios y un gran consumo de recursos familiares. Y cuando esta señora se va a su casa, no vuelve como estaba antes de adquirir la infección. Vuelve así, con una gran merma en su calidad de vida, con un uso de fármacos y de recursos sanitarios y de recursos sociales que no necesitaba antes de adquirir esa enfermedad neumocócica. Por lo tanto, esto es lo que tenemos que evitar. Y para eso tenemos las vacunas, para prevenir. Pero claro, tenemos las vacunas a nivel de país, a nivel estatal, pero luego tenemos también las distintas indicaciones que hay en las distintas comunidades autónomas. Pero tenemos vacunas, tenemos muchas indicaciones, tenemos pautas de administración, que sobre todo es importante que conozcamos, y tenemos una gran ventaja a la hora de prevenir, y es que se trata de una vacuna que por la distribución epidemiológica de la enfermedad podemos administrarla en cualquier momento, de enero a diciembre. No es una vacuna que haya que ponerse solo en campaña de gripe. Las vacunas polisacáridas y conjugadas, igual que el calendario, también han sufrido una evolución. Y desde el 83, que se aprueba por la FDA el uso de la primera vacuna polisacárida 23 valente, bueno, pues ha seguido una ampliación, ha seguido una evolución pues llamativa. A partir de 2001 se aprueba la primera vacuna conjugada 7 valente y a partir de ahí pues llegamos a 2022 en que se aprobaron la 15 valente y la 20 valente conjugadas. Y esto, desde luego, es motivo de aplauso y motivo de satisfacción, porque como veremos ahora, las vacunas conjugadas aportan una gran un plus en la prevención.
Es importante que conozcamos, porque a la hora de decidir el tipo de vacuna vamos a tener que saber qué significa que una vacuna es polisacárida o qué es lo que significa que una vacuna sea conjugada. Lo primero, las vacunas polisacáridas, esas que se aprobaron hace ya tantísimos años, ¿vale? Son vacunas de polisacáridos puros, no inducen memoria inmunológica, ¿vale? Lo que generan son respuestas de antígeno T independientes, que se llaman. Son poco inmunógenas, por debajo de los 2 años, por eso la vacuna polisacárida no está incluida y no se administra a los niños por debajo de esa edad. Y además producen lo que se llama un fenómeno de tolerancia inmune o hiporrespuesta. ¿Eso qué significa? Pues que a dosis repetidas que haya que administrar no se van a conseguir títulos superiores de anticuerpos. Sin embargo, cuando esta vacuna, con el avance de la ciencia y de la tecnología, se le añadió, se le conjugó a través de un enlace covalente una proteína transportadora, se consiguieron, está todo descuadrado, bueno, se consiguieron una serie de ventajas. Primero, que va a generar, las vacunas conjugadas producen memoria inmunológica a largo plazo. ¿Por qué? Pues porque producen respuestas de anticuerpos T dependientes, de tal forma que generan, lo primero, mayor título de anticuerpos, estas vacunas, y en segundo lugar, estimulan la producción de células B de memoria, por lo tanto, nos aportan mucho respecto a las otras vacunas. Y luego, además, importante, generan inmunidad en las mucosas, por lo tanto, interfiere con el estado de portador y dificulta la transmisión. Este es nuestro panorama de vacunas conjugadas el año pasado, que como veis, pues un batiburrillo, desde que se introdujeron, pues retremebundo. Esto se empezó a complicar el año pasado, a final, cuando ya se aprobó la vacuna 20-valente y la empezaron a incorporar comunidades como Barcelona, Castilla-La Mancha, etcétera. Madrid ya también, La Rioja, Andalucía ya lo ha anunciado. Entonces, bueno, pues si antes era lío, pues ahora ya es más. Porque además la indicación va a diferir según que sea, bueno, pues las edades, los grupos de riesgo, etcétera. Y estos son los serotipos que incluyen las vacunas que están autorizadas. Importante que lo tengáis en cuenta. Si os fijáis, incluye la forma mucosal, el 3. El 3 influye en esa forma mucosal y por lo tanto en ese estado de portador. Mayor carga de enfermedad, el 8. Y resistencias antimicrobianas, fundamental, el 11A. Porque claro, podemos tener pues una neumonía, pero si luego tampoco respondemos al antibiótico que se nos va a dar, pues la neumonía va a ir por muy mal camino. Por eso, ¿qué nos aporta la vacuna conjugada 20-valente a PESNAR? Bueno, pues efectivamente tiene 3 serotipos menos que la polisacárida, pero ya hemos visto que la polisacárida pues tiene muchas carencias. Por lo tanto, va a aportar muchas ventajas respecto a las vacunas polisacáridas, mejora la protección frente a esos 3 serotipos, el 3, el 8, el 11A, y mejora la pauta secuencial porque la elimina, porque ya no necesitamos en los pacientes de alto riesgo utilizar una pauta secuencial. Como vemos, este es el riesgo. Las pautas secuenciales tienen un índice de error y de incumplimiento muy elevado y por eso, si podemos evitarla, porque el uso de la vacuna 20-valente nos evita el tener que utilizar la pauta secuencial, que es administrar primero una conjugada 13-valente y a continuación, pasado un periodo de tiempo, la 23-valente. Por eso, con una sola dejamos al paciente protegido. Por lo tanto, esto es lo que tenemos que conseguir, vacunar mucho, lograr altas coberturas vacunales. Y nada, no me voy a avanzar, no voy a extenderme porque la compañera, bueno, ha explicado toda la cuestión de la enfermería y lo que la enfermería tiene que aportar de una forma muy, muy amplia. Pero sí que tenemos que avanzar, sí que tenemos que convertirnos en esas enfermeras de práctica avanzada, sustentadas en el conocimiento científico, en la evidencia basada, en la práctica basada en la evidencia y que seamos capaces de avanzar, de comunicarnos con el equipo, con la población. Estas barreras es importante que las salvemos. Esto es en encuestas que se realizan. Barreras que marcan los pacientes es que nadie se la ha recomendado ni les ha informado. Barreras nuestras, falta de información, o sea, falta de tiempo. Pero es que tenemos que superar esas barreras. Y la mejor forma de superar esa barrera es a través de la confianza y de la fuerte recomendación y la proactividad que hagamos de
o hacia las vacunas. Y tenemos que progresar hacia esa mejora continua y hacia ese cuidado. A través de formación, a través de estrategias de vacunación, de enfermedades disponibles, identificando y captando pacientes y vacunando y registrando, que es la única forma de poder seguir o poder valorar si vamos por el buen camino. Y sobre todo, bueno, pues no quedarnos anclados en el pasado, que tenemos que avanzar, que tenemos que aprovechar todas esas herramientas que están además en todos los ámbitos de los cuidados de las instituciones para poder dar respuesta. Simplemente, y para terminar, que seamos capaces de humanizar la vacunación, de humanizar nuestra atención. Un paciente informado es un paciente proactivo y nada, mis mensajes, que el calendario de vacunación ha supuesto un gran cambio en el concepto de vacunación, que necesitamos esas vacunas adaptadas a las personas mayores y a todos esos ciclos vitales, que las enfermeras somos las principales valedoras de ese acto vacunal y que la enfermedad neumocócica invasiva es la principal causa de muerte, pero que podemos prevenirla con una gran vacuna muy mejorada, que es la vacuna conjugada 20-valente. Y que avancemos todas unidas, las enfermeras, que somos una gran profesión y la ciencia nos avala. Muchas gracias, Marina. Fantástica exposición y fantástica conclusión. Te invito a que te sientes con tus compañeras. Bueno, tenemos... ¿En serio? Sí. Gracias a las exposiciones que han hecho nuestras invitadas de hoy, tenemos material de sobra para debatir y estaba ya el chat ardiendo. Sabéis, bueno, aunque hay muchísimas preguntas ya, aquí tengo 3 páginas enteras de preguntas, podéis seguir poniéndolas en la ventanilla correspondiente, como se explicó antes en el vídeo. Hay preguntas de todo tipo, vamos a intentar darle respuesta a todas en este ratito que tenemos, que hablamos de 3/4 de hora largos, donde vamos a ir un poco avanzando, y es eso que decíamos, es que habéis hecho una visión tan completa del tema de la vacunación que creo que esto, vamos, es más que un webinar, es un máster ya casi. Entonces, bueno, sin más, si estamos preparados para empezar la parte del debate, tenéis unos micros por ahí, pero estamos ahí encendiéndolos para que nuestras invitadas puedan hablar con vosotros y resolveros todas las dudas. A ver, una señal de que todo está correcto. ¿Podemos empezar el turno de preguntas? Sí. Bueno, tenemos sentadas ya en sus sillas a Marina, a Rosa y a Alba. Y vamos con la primera pregunta. Vamos a hacerlo, bueno, que quien se sienta más cómodo o vea que puede responder, pues responde y el resto pues, podéis apostillar y tal. O sea, no hay reglas. Vamos a ver, dice alguien... Alicia, si puedes ponme también a veces el nombre de la persona para que podamos mencionar, cuando a veces son anónimas, pero a veces dice pues Silvia desde Murcia, que siempre le gusta a la gente ver que su pregunta sale. A ver, se habla de un aumento de las resistencias antibióticas después de la pandemia. ¿Sabemos qué ocurre con el neumococo? ¿Qué papel tiene la vacunación? Marina. Yo creo que ya está. Bueno, pues... como he explicado ya casi al final de la presentación, la vacuna conjugada 20-valente incorpora el serotipo 11A. El 11A, como ponía, es el principal responsable de las resistencias antimicrobianas, que es un problema de primer orden hoy en día. De tal manera que cuando vacunamos a un paciente con una vacuna 20-valente, estamos incorporando esa protección. Por lo tanto, estamos evitando en gran medida que pueda adquirir una infección neumocócica resistente a esos antimicrobianos. Por lo tanto, el uso de esas vacunas que tengan ese plus es fundamental en la lucha que hay hoy día, además a nivel mundial, frente a esas resistencias. Por lo tanto, yo creo que la respuesta queda clara. Muchas gracias. 11A, protección. ¿Queréis comentar algo más o pasamos a la siguiente pregunta? Bien. Bueno, ahora llega ya, en segundo lugar, llega la pregunta del millón. Sabemos, bueno, eso no lo dice la pregunta, pero lo digo yo, que hay comunidades autónomas, evidentemente, con un distinto nivel socioeconómico y con unos presupuestos destinados a salud mayores, o cada uno tiene sus problemas y que no es lo mismo pues Navarra que Murcia, por poner ejemplos, y que no se enfade nadie. ¿Por qué no hay un calendario vacunal unificado?
¿qué les decimos a los políticos? A ver, ¿no os peleéis por hablar? Pues claro, es que esto es un tema político, pero claro, como la sanidad en cada comunidad de Madrid, o sea, no está centralizada a nivel del ministerio, cada comunidad toma sus propias decisiones en relación a, en este caso, a la vacunación. Entonces, bueno, también entiendo que es un problema económico. Cada comunidad invierte más o menos en salud, pero básicamente yo creo que es un problema político, no es un problema sanitario en sí. De hecho, es que yo creo que los sanitarios abogábamos porque este calendario fuera común. De hecho, serían menos problemas, menos errores de administración, más seguridad, porque realmente, al menos cuando te encuentras con un usuario que viene de otra comunidad, la primera alerta es, ¿estará correctamente vacunado? Y no es que esté correcto o no, es, ¿estará vacunado como estamos nosotros vacunados? Entonces, tendrá la dualidad, somos todos del mismo país, ¿no? Y no debería dar lugar a esa situación, a no ser que realmente hubiera un problema epidemiológico distinto, pero si no fuera por económico, como que a nivel profesional, lo ideal sería que todos tuviéramos el derecho de igualdad. Incluso pregunto yo, no lo tengo claro, pero creo que no podéis, según en las distintas comunidades autónomas, no siempre se puede acceder al historial del paciente, con lo cual, No. y como decíamos, el paciente adulto, o sea, léase yo mismo, yo no tengo ni idea de qué estoy vacunado, de cuándo, de cómo ni por qué. Si no se me ve en una historia clínica, es complicado que mi testimonio valga de algo. Bueno, esto es una cosa que no sé si vosotras, pero nosotros yo hago campaña vacunal escolar, este año nos hemos encontrado por primera vez que los de sexto no, que es escolar, pero los de secundaria vienen con el móvil, con la Meva Salud, con su calendario vacunal sistemático dentro del dispositivo móvil. Una de las acciones de las cuales no podemos vacunar es si no nos presenta el libro de salud en papel físico para ver si realmente está vacunado o no está vacunado. Y en consulta nos estamos encontrando que muchos padres ya no tienen el libro porque van totalmente digitalizados. Entonces yo creo que estamos en un punto en el que es urgente, digo, porque si no, seguridad de duplicidad o de no ponerle algo porque alguien no sabe de qué se le está vacunando, y si ya la lleva, pues mira, dices, ya está, pero si no la lleva y él cree que está correctamente vacunado, está expuesto a un riesgo, que el sistema le está dando lugar a que ese riesgo sea así. No, y altera los datos epidemiológicos, Bueno, o sea, no es posible controlar totalmente. la evolución No. y puede haber brotes, ¿no? Además, ahora mismo queda en manos del paciente el documentarnos qué vacunas tiene. No tenemos, hombre, dentro de la Comunidad de Madrid, como os estábamos contando, sí existe una plataforma común que es ISPAL, que es donde se registran todas las vacunas, pero a nivel nacional no existe esa plataforma común. Entonces, los sanitarios estamos sujetos a que el paciente nos traiga información. Y vacuna que no está documentada, para el sanitario es vacuna no puesta, hay que volver a ponerla. Entonces, hasta ese punto es importante el compartir un calendario de vacunación común y además un sistema de información común para todas las comunidades. Y además hay que sumarle que hay comunidades donde la doble cobertura es el día a día. La privada y la pública muchas veces se simultanean. Entonces, si la entidad privada no lo ha volcado al dispositivo o el aplicativo, esa información la tiene no solo el usuario. Entonces, dentro de la misma comunidad tampoco tenemos acceso. Hoy en día sí, porque ya es obligatoriedad, pero son los bebitos los que crecen. Pero todos los adolescentes que han ido a la privada, porque no sé, bueno, cada uno utilizaba el sistema que quería, esa información la tienes tú, pero no está dentro de la historia compartida, porque no se ha volcado nunca. Bueno, pues esperemos que algún día no tengamos que lamentar esto que es tan básico y es como no cabe en la cabeza de los políticos. Bueno, yo creo que es un cambio, y es un cambio importante, porque los que somos profesionales somos analógicos, no somos digitales. Entonces, ahora empiezan a ser adultos los que ya han nacido con una mentalidad digital. Entonces, no contemplan que tengan que ir con un papel o con un libro de salud. A veces te quedas mirando diciendo, ¿qué quieres decir con un papel? Y tú dices, sí, el libro de salud. Dices, lo tengo aquí. Claro, saber dónde está. Claro, no tienes acceso a la historia. Y dices, hay como un backup vacío que hay que solucionar. Bueno, vamos a preguntas más técnicas. Manuela nos pregunta, ¿qué consecuencias tiene poner primero en un paciente la vacuna neumococo 23 y luego la neumococo 13?
Pero creo que has dicho que era al revés. Pero bueno, gracias. Pero Sí. si te equivocas o lo haces, ¿qué ocurre? Claro, ¿Pasa algo malo? Vamos a ver, ese es de los principales errores que hay, o sea, de los principales errores en las pautas secuenciales, y es lo que se busca con la nueva vacuna conjugada 20-valente, realmente es evitar la pauta secuencial. ¿Por qué? Pues porque si administramos primero la vacuna polisacárida, aunque sea activa frente a 23 serotipos, los anticuerpos generados y esa memoria inmunológica, que como vimos no era todo lo buena que sería deseable, lo vamos a perder. Al administrar primero una vacuna polisacárida tenemos que esperar obligatoriamente, para que no interfiera, 1 año hasta poder administrar una vacuna conjugada. Hemos visto que las vacunas conjugadas nos dan una grandísima protección, y es que generan células B de memoria, es decir, nos van a dar una memoria a largo plazo. No precisamos, salvo pacientes de alto riesgo, segundas dosis. Por lo tanto, pues tenemos eso. Y por lo tanto, también la producción de anticuerpos es mucho más potente, y además los anticuerpos que se generan son muy específicos para el antígeno vacunal, es decir, van muy dirigidos. ¿Qué sucede? Que si tenemos que esperar 1 año en un paciente, porque las pautas secuenciales son para pacientes de alto riesgo, si a un paciente de alto riesgo le tenemos que hacer esperar ahora 1 año para poder recibir la protección que le va a dar esa vacuna conjugada, realmente le hemos generado un perjuicio, porque va a estar en riesgo. Por lo tanto, lo correcto es administrar primero una conjugada y ¿habría que esperar 1 año? Sí, pero a partir de las 8 semanas se puede administrar ya la vacuna polisacárida. Por lo tanto, pues bueno, es lo que se consigue, evitar ese error que además está muy documentado, que se produce realmente. La pauta secuencial realmente es un riesgo grande. Primero, por ese intercambio de administrar primero la polisacárida y después la conjugada. Pero hay otros errores documentados, como es que en el mismo acto, por ejemplo, se han llegado a administrar las 2 vacunas, la polisacárida y la conjugada, como que se ha administrado una, pero la segunda ya no se la ha administrado el paciente, porque siempre que haya que volver a dar una cita para que el paciente acuda a una segunda vacuna es un riesgo de no cumplimiento, porque o se le olvida, o muchas veces, como le ha hecho reacción, ha tenido, bueno, pues malestar, ya se desanima y no cumple con la pauta. Por lo tanto, esa pauta secuencial es problemática. Pero respondiendo a la pregunta específicamente, la polisacárida, ese es el principal inconveniente, que nos limita y hay que esperar 1 año hasta poder administrar la conjugada, con lo que perdemos esa protección. En este caso sí que es importante el orden. El orden. Rafael pregunta, ¿neumococo 20 está indicada en pacientes mayores de 65 años? Dice, si es así, ¿en qué casos y a qué pacientes? Dice, además de mayores de 65 años y crónicos, se añaden factores de riesgo, como por ejemplo, pues personal sanitario, prisiones, residencias. O sea, en todos esos colectivos está recomendada neumococo 20. La vacuna, por ficha técnica, está indicada a partir de los 18 años de edad. Otra cosa es que financiada, que no debemos confundir nunca los términos indicación y financiación, ¿vale? La financiación es lo que está incluido en el calendario, o en la instrucción de cada comunidad autónoma. Por lo tanto, esa es la que el paciente o nosotros entendemos como gratuita, ¿vale? Pero la indicación está a partir de los 18 años de edad. Y las sociedades científicas realmente lo que indican es, aunque no esté financiado, administrar esa vacuna precisamente en esos grupos de riesgo. Paciente con patología crónica, todos, tengan la edad que tengan, a partir de 18 años. Es decir, un diabético, que es un paciente que ya conlleva un cierto grado de inmunocompromiso, es una persona de alto riesgo para una neumonía, y para una neumonía complicada. Y si encima termina hospitalizada, tiene un riesgo asociado de un problema cardíaco. Es decir, que se va concatenando las complicaciones. Y sí que tiene la vacuna indicada y avalada por ficha técnica y por sociedades científicas. Y aquí sí quiero decir que entra en juego la ley de autonomía del paciente, que lo que avala es la protección que en este caso una vacuna le puede proporcionar a un paciente. Y nosotras, como profesionales sanitarios, como enfermeras, tenemos la obligación de informar al paciente de que tiene a su disposición una medida preventiva. Si no está financiada,
la tiene a su disposición. La adquirirá o no la adquirirá de forma privada, pero nosotros sí tenemos que informarle porque realmente le avala ese derecho recogido en esa ley de autonomía del paciente. Entonces, financiación e indicación no es lo mismo, pero no lo olvidemos, que es protección. En este caso, y siguiendo esta línea, a mí me gustaría que es que a veces hacemos prejuicios los profesionales. Y es, bueno, no se la querrá comprar, no se la querrá financiar, pero es que a veces te sorprendes, porque gente que menos tiene y valora mucho el estar bien a nivel de salud es el que más prioriza en acciones preventivas. Nosotros, mi zona de actuación es una zona económico bienestante y no me encuentro con esa situación porque cuando no estaban financiadas, como bien dice, a veces la población, no los profesionales, pero la población confunde el término. Poníamos muchísimas dosis de gente que se la compraba y no eran baratas, que es que eran importantes, ¿eh? Y a veces teníamos colectivos que quizás a nivel socioeconómico no mantenían porque eran gente que igual eran inmigrantes o venían y entonces te sorprendías que habían profesionales que no las recomendaban y venían ellos con la vacuna y en algún momento nos habíamos encontrado con situaciones de, ¿por qué no me habíais dicho que esta vacuna le iba a ir bien, ¿no? Entonces te hace como reflexionar y decir, bueno, el consejo y la indicación ha de ser para todos por igual, indistintamente de qué nivel socioeconómico tenga ese usuario, o quizás en vez de hacer una lista de regalo del recién nacido, pedían el Prevenar cuando no estaba financiada y te venían, pues no me regaléis nada, lo que quiero es la 3 dosis de Prevenar. Y pensabas, pues muy bien, bien hecho. Es que en este sentido, en los adultos tenemos que dar un paso más. En los niños ya nadie se sorprende de que el profesional, el pediatra o la enfermera le indique, le informe y le asesore sobre las vacunas que hay disponibles, aunque no estén financiadas. Y los padres adquieren de forma habitual pues vacunas frente a rotavirus, frente, bueno, ahora ya meningococo B está financiada, pero Bexero, meningococo B se ha estado adquiriendo. Meningo tetravalente, bueno, pues también en los niños pequeños. Y no tenemos complejos, por así decirlo, en los profesionales sanitarios. Y sin embargo, con el adulto, ahí tenemos todavía mucho que caminar, tenemos mucho que aprender y perder de vista esos prejuicios y no dar por supuesto que el paciente nos va a dar un no. Nosotros simplemente informamos y asesoramos, es nuestra gran misión y no tenemos que dejarla de lado. Pues sí, bueno, la información, todo el mundo tiene derecho a recibir la misma y luego actuar en consecuencia según sus circunstancias, creencias y opiniones. Pregunta alguien, algo que también se cuestiona también la población y te hace dudar, que es si se puede administrar conjuntamente la vacuna de la gripe, con esta del neumococo, quiero decir, o se recomienda hacerlo en 2 actos distintos. ¿Qué opinamos? Se puede, a ver, es que como traigo la parte técnica, no quiero compararlo. A ver, por ficha técnica, además, siempre tenemos que remitirnos a las fichas técnicas, sobre todo cuando hablamos de vacunas tan novedosas o tan recientemente incorporadas. ¿Por qué? Porque además hay indicaciones que hace el Ministerio y hay indicaciones que hacen las comunidades autónomas. Nos encontramos con que a veces hay ligeras discrepancias hasta que luego con el tiempo se unifican, ¿no?, esas indicaciones. En el caso de la coadministración, se puede coadministrar con la vacuna COVID de ARN mensajero y con la vacuna inactivada adyuvada frente a gripe. Ahora, eso sí, cuando se trata de pacientes de alto riesgo, que pueden tener, pacientes inmunocomprometidos, que pueden tener una menor respuesta a la vacuna, se aconseja esperar 8 semanas entre la vacuna de gripe y la vacuna antineumocócica, lo mismo la 13 valente que la 20 valente, pero hablamos de pacientes inmunocomprometidos, si no se puede coadministrar y además… con COVID también, o sea, 3 a la vez. 3 a la vez, vale. Se puede coadministrar todo y además siempre hay que pensar que la coadministración nos da una oportunidad de no perder la oportunidad de vacunación, porque… que ese día vas dispuesto a que te pinchen y… Claro, luego a lo mejor ya no vuelve. Entonces hablamos además eso de pacientes inmunocomprometidos, los únicos en los que habría que tener esa especial precaución. Además, estratégicamente unimos la vacunación de la gripe a la vacunación del neumococo
porque nadie se acuerda que a partir de los 60 años se tiene que poner una vacuna de neumococo. Sin embargo, a nivel de medios de información sí vacunan, comienza la vacunación de la gripe. Entonces, en enfermería aprovechamos esa estrategia para cuando viene el paciente a vacunarse de la gripe, ofertarle la vacunación del neumococo. Entonces, es adecuado. Bien, tengo aquí otra pregunta. ¿Cuánto dura la vacuna del neumococo en el adulto? O sea, no sé que luego hay que dar dosis de refuerzo o cómo. No hay, en principio, en adulto normal no inmunocomprometido, no hay datos que indiquen que se necesite una revacunación hoy por hoy, ¿vale? Pacientes de alto riesgo hasta ahora o donde se siga manteniendo la pauta secuencial con 23 valente, bueno, conjugada 13 valente y 23 valente, pacientes de muy alto riesgo hay que volver a revacunar a los 5 años, pero en condiciones normales paciente estándar, por así decirlo, por corte de edad o por patología crónica que la tenga indicada, en principio no necesitaría revacunación a día de hoy. Estamos hablando de una vacuna recién aprobada, recién incorporada y bueno, pues todavía sujeta a seguimiento. Vale, Monse nos pregunta, dice que tiene un paciente vacunado con neumococo 13 valente en 2017 y 60 años. Bueno, 60 años entiendo ahora. Y pregunta si se recomienda la vacunación con la 20 valente, en ese caso. A ver, el micro. Acércate al micro, por favor. El micro. Aquí sigo. A ver, se podría vacunar, siendo los mismos antígenos cualquier vacuna, tenemos que tener la precaución de que cuando dos vacunas comparten el mismo antígeno hay que esperar un tiempo. En principio, volvemos a lo de antes, financiada, es decir, en calendario o no financiada. Si optamos por el no financiado, es decir, yo me quiero proteger o el paciente se quiere proteger, debería esperar al menos esas, como cualquier otra vacuna, mínimo 4 semanas, se aconseja 8. ¿Qué sucede? Que 13 valente y 20 valente comparten 13 serotipos, ¿vale? Le va a dar una protección adicional frente a 7 que no tenía. Por lo tanto, se la puede poner, se han pasado ya, además... 5 años, ¿no? Porque 5 años, se la puede poner más que de sobra. Lo que va a hacer es darle esa protección adicional frente a esos 7 serotipos nuevos. Otra cuestión es que en su comunidad autónoma esté contemplado que de forma financiada se le pueda administrar. Bueno, pues ya tenemos la respuesta para su paciente, que se le puede poner sin problemas, al menos por una cuestión de indicación, seguro. Nada, luego ya el tema del dinero es otra historia. Rosa pregunta para cuándo está prevista la autorización, que no sé si lo sabéis, porque estas cosas son difíciles, de esta vacuna, de la 20 valente, en niños. Por haber dicho mayores de 18. Está pendiente, lo tienen en el horno. Lo tienen en el horno, pero hay que esperar, eso hay que esperar, las autorizaciones de la EMA y bueno, de momento está a 18 años, por lo tanto tenemos una buena cobertura en niños con 13 valente, conjugada y para mayores pues con esa 20. Habrá que esperar pues y tener paciencia. Siguiente pregunta, mira, dice, en Cataluña, Alba... Dice, en Cataluña los pacientes inmunosuprimidos ya vacunados con la vacuna conjugada más la polisacárida no tienen financiada la Neumo 20. ¿Se puede entender que esta pauta es mejor que la 20 valente? Bajo mi punto de vista, no. O sea, el problema debe ser un problema económico, porque no se puede vacunar a todo el mundo financiado. Si tuviéramos todos los cortes de edad vacunadas y tuviéramos dosis suficientes y financiación suficiente, pues igual sí que sería un paciente a donde poner una Neumo 20, pero con una secuencial tienen protección, si no me equivoco, pero yo creo que tienen protección a no ser que ellos, o sea, no está financiada, pero sí que puede estar indicada, o sea, que ningún problema habiendo pasado estos meses desde que se han vacunado con la secuencial y desde la decisión de ponerse una 20. Si se ha puesto una secuencial, lleva una 23. Marina, el micrófono. Ay, perdona. Digo, si ha recibido una secuencial, lleva una 23 valente,
tiene que esperar en cualquier caso el año hasta poder administrarse esa 20. Ojo, porque tampoco olvidemos que aunque tenga esos serotipos de más, la 23, que dices, hombre, me está protegiendo frente a 10 más, pero esa respuesta es lo que decíamos, al ser una vacuna polisacárida tiene esas grandes carencias, la menor producción de anticuerpos, la menor potencia y la menor durabilidad, por así decirlo. Sí, que tienes por una parte más serotipos, pero una protección. Claro, que es que menos, a veces menos no es más, o menos es más en este caso. Pero si se la puede financiar con se la puede poner y ya está, y más protección. Además, mira, la siguiente oyente, o televidente más bien, que no dejó su nombre, pero os da la enhorabuena por las exposiciones, dice que han sido fantásticas. Dice, soy enfermera y trabajo en un servicio de medicina preventiva de un hospital comarcal de Andalucía. Actualmente trabajo sola sin preventivista y me surge una duda. A nivel legal, ¿las enfermeras estamos autorizadas para indicar? Qué curioso esta pregunta sobre prescripción. ¿Estamos autorizadas para indicar y administrar vacunas sin prescripción médica? Todo lo que esté bajo calendario vacunal sistemático es de prescripción directa, porque está aprobado y está indicado. Las que no son de vacunación sistemática, están en ficha técnica, dependerá de, a veces dependes de un facultativo porque es un producto farmacéutico y la prescripción enfermera no ha llegado a ese lugar, pero dando unas explicaciones, yo creo que nuestro compañero sobre todo la información y el asesorar, claro. O sea, nosotras no vamos a prescribir esa vacuna que no está financiada, pero sí tenemos la obligación de informar y de asesorar. Que no vamos con la ley en la mano, pero que podría ser. Pero las sistemáticas seguro, sí, esas, las que están en calendario vacunal es como una prescripción automática, por así decirlo, pero yo no sé si, Rosa, entonces, si la población tiene esa percepción, porque vamos muy las vacunas y que no solo es pinchar la vacuna. Yo creo que sí, yo creo que nadie de la población acude a su médico para ponerse una vacuna. O sea, lo que nosotros necesitamos una orden clínica como enfermeras para administrar una vacuna. Nuestra orden clínica es el calendario de vacunación y de hecho la población nunca va a ir a ver si se pone o no se pone la vacuna de los 2 meses o de los 11 meses. Te quiero decir, directamente piden cita con su enfermera y lo que nos respalda es el calendario de vacunación. O sea, yo creo que eso está ya muy asumido en que no se necesita una orden clínica para administrar una vacuna de calendario. Quede claro. Y hay que trasladarse a la población, que a veces se lía porque hay muchos... Bueno. Atención para la siguiente pregunta que nos hace Yolanda. No sé si necesitáis una chuleta para saberlo o la ficha técnica, porque dice, ¿qué temperatura máxima y mínima soporta esta vacuna? Oye, es muy fácil. Como todas. 2 y 8 grados. Ah, vale, yo qué sé. 2 y 8 grados. Yo como soy ignorante, digo, porque dice que a veces en los centros de salud pues puede haber cortes de electricidad y tal, y que no sé que cuánto puede aguantar ahí si se va la luz. La temperatura siempre va a ser entre 2 y 8 grados. Lo que pasa es que hay un margen, pero ese margen en tiempo va a depender de cada vacuna. Lo mismo hacia arriba, por temperaturas hacia arriba que por temperaturas hacia abajo. Y luego las pérdidas de temperatura o esas roturas de temperatura son acumulativas también. No es lo mismo que haya habido una rotura un día de hora y media a que se haya estado rompiendo la cadena del frío, es decir, superando esos 8 grados, pues media hora durante 3 meses. Eso es acumulativo. Ajá. Lo que hay que hacer es, cuando se produce una rotura de cadena del frío, lo primero siempre es el registro. Es fundamental que haya un registro diario. Antes, o sea, cuando se entra en un turno, cuando se sale del turno, cuando se empieza la jornada, cuando se acaba, tiene que estar registrado, porque es la única forma de ver si se están repitiendo esas roturas de cadena. Y cuando ha sido una rotura flagrante, pues porque hemos llegado al día siguiente y nos encontramos que está toda la noche eso apagado, horas, está, pues bueno, pues entonces ahí lo que hay que hacer es inmovilizar esas vacunas. En cualquier caso, contactar con el servicio de salud pública o en cada comunidad donde lo tengan organizado, comunicarlo para bueno, pues hacer que ellos tomen la decisión mientras bueno, pues se decide si se rechazan, no se rechazan, si se analiza alguna vacuna que se utiliza como marcador, bueno, pues para ver si están afectadas o no. Pero en principio 2-8 grados
y bueno, admiten, pero bueno, hay que ser lo más escrupuloso posibles y registrar siempre, por favor, siempre. Bueno, afortunadamente es verdad que en este país tampoco se va la luz como en otros sitios donde puede haber más cortes, que hay no es tan habitual. Hombre, un avance que tenemos ahora es los data logger, que sí que nos chivan la memoria de la temperatura. Por ejemplo, un fin de semana se ha podido haber ido la luz y nosotros no lo hemos detectado porque el centro estaba cerrado. Claro, lo ha vuelto. Entonces, y cuando tú vuelves antes, el lunes está después de fines de semana y festivos hay que descargar el data logger, que es un chivatito que tiene dentro de la nevera, que nos da en el ordenador la memoria de temperaturas que han mantenido las... Claro. Y eso está establecido así, y eso es un gran avance, porque antes no nos enterábamos de lo que había pasado cuando el centro estaba cerrado. Bueno, pues me alegro de que eso funcione. Yo creo que vivíamos en la ignorancia, porque los lunes, y felices, porque ahora cuando llegas el lunes, hay veces que cuando has tenido unos cuantos días que el chivato se te pone en rojo, ni duermes por la noche, porque depende en qué momento de campaña estés. A ella le ha pasado, dosis, pero ¿no? Creo que nos ha pasado a todas, tener que hablar con el laboratorio, con el referente, de pasar un listado enorme de qué hacemos. Y realmente, bueno, es importante porque aunque sean gratis, en el sentido, no lo son. Y a veces tenemos antígenos o tenemos las neveras muy llenas y hay mucho dinero invertido. Yo creo que a nosotros cuando nos llegó las petacas, al principio era como, no sé, una incorporación, teníamos los termómetros y era dificultoso porque el lunes tienes que descargar, depende cuántas neveras, es un rato de tiempo, pero te das cuenta que hay veces que nos podías muchas veces asegurar que el producto estuviera, con lo cual la seguridad del paciente, ahora nos damos cuenta a tiempo pasado que quizás habían vacunas que no habían mantenido cadena de frío. Bueno, qué interesante, porque esto además yo creo que mucha gente no lo desconoce, lo sabéis vosotras que estáis ahí al pie del cañón, pero la gente no tanto. Pues mira, tenemos vacunas que más fresquitas y sin pérdida de la cadena del frío. Bien, hablábamos eso de las equivocaciones de poner una antes que la otra o la otra sí, la otra no. Dice, ¿qué ocurre si nos equivocamos con los intervalos? Dice, habla, tanto si nos pasamos o si lo hacemos demasiado corto. A ver, los intervalos hay dos. Uno porque nos quedemos cortos y el intervalo mínimo deben ser 4 semanas estrictas. Por debajo de ese intervalo, o sea, 27 días ya no nos vale. No contaría esa vacuna y tendríamos que esperar, bueno, pues mínimo 4 semanas, pero se aconseja ya 8 semanas desde esa última dosis puesta. En cuanto al si entre 2 antígenos nos pasamos, que esté esa pauta secuencial, bueno, en este caso pauta secuencial la llevamos realmente solamente conjugada con la 13 o con la 20 y la 23, que es un año, pues imaginaros que la ponemos pues a los 2 años, no va a pasar nada, se puede poner. Yo creo que los intervalos se refieren más a vacunas que son más secuenciales, como puede ser pues una vacuna infantil, ¿vale? Que se tenga que poner a los 2, a los 4 meses, ¿vale? No pasa nada, o sea, hay que intentar ajustarse al intervalo marcado, que son esas 8 semanas, ¿vale? Para la primera vacunación, pero si se nos va, porque se nos va mucho, hay que ponerla y se considera válida. Y hay un principio que, vamos, es religión, es dogma de fe, y es que dosis puesta, dosis que cuenta, dosis válida. Lo podemos ver en otra vacuna de adultos, por ejemplo, bueno, en el tétanos nos puede pasar. Pues si la segunda tenía que ser al mes y se pone a los 8 meses, cuenta, hay que ponerla. ¿Vale? O sea, siempre por exceso de plazo nunca hay problema. Siempre contará esa dosis. La memoria inmunológica que se ha generado, nuestro sistema inmune, la verdad es que es muy inteligente, además de tener muy buena memoria. Esperemos que no le falle nunca. Pero funciona muy bien, por lo tanto, por exceso sin ningún problema. Perfecto. Bueno, Rosa Cruz nos pregunta, cambiamos de vacuna, sí, y pregunta por el herpes zóster, pero Rosa, no te lo vamos a contestar hoy, aunque seguramente la pregunta la saben nuestras invitadas de hoy, porque probablemente en un plazo muy corto de tiempo haya un webinar como este centrado en esta nueva vacuna, que va a ser también muy interesante. Y hecho el spoiler, también, bueno, pregunta alguien dónde puedo encontrar documentación del calendario de actualización del calendario de vacunación en mi comunidad. Entiendo que en la página de la Consejería de Sanidad correspondiente. Y vamos con Mary. Mary, de Palma de Mallorca, pregunta, bueno, nos da la enhorabuena y dice, ¿por qué no se incluyen los recordatorios de la COVID-19 en el calendario vacunal? Gran pregunta.
Gran pregunta que depende de las estrategias del Ministerio. Yo creo que nos encontramos en un momento de gran cambio, se sigue avanzando mucho en la investigación, siguen apareciendo nuevas vacunas. El patrón epidemiológico pues ha cambiado y si bien hay comunidades que ya han incluido la vacuna de la COVID dentro de su propio calendario de la comunidad, pero no está siendo la práctica habitual. Yo creo que habrá que esperar un poquito más, o estarán esperando, o sea, hablo sí, que esto está muy fresco, todavía muy reciente. Pero habrá que esperar a las siguientes actualizaciones del Ministerio porque, como decía al principio de mi presentación, la decisión de incluir una vacuna o un antígeno vacunal en el calendario de vacunación para toda la vida o en una estrategia concreta depende de una serie de criterios. Hay que ver la carga de enfermedad, si realmente justifica o no justifica. Hay que ver si la inclusión de la vacuna va a suponer un cambio importante en el, bueno, pues en ese programa y luego también como pasa con la vacuna como la del neumococo. A lo mejor incluir una vacuna, no a lo mejor, el incluir vacunas supone, tiene consecuencias en los serotipos, en los serotipos de la bacteria concreta o bueno, en el caso del virus, que puedan empezar a ser más prevalentes. Cuando vacunamos mucho frente a un virus, en el caso concreto del COVID, para la cepa Omicron, pues terminó desplazando, es decir, el virus va a intentar sobrevivir, empieza a desaparecer y empiezan a emerger, deja un nicho libre para que lo ocupen otros. Entonces, bueno, pues yo creo que el Ministerio tiene muchos comités de expertos, las comunidades autónomas exactamente igual, y tendrán que valorar pues todo ese cambio epidemiológico y lo que está sucediendo con la COVID a día de hoy. Hay alguien que pregunta si actualmente hay una campaña en mayores de 50 de triple vírica. No. Que sepamos. No, bueno, si no lo sabéis vosotras es que de Madrid, no, porque no, la triple vírica estaría, a ver, lo que está es indicada, claro, tiene su indicación por edad, por grupo de riesgo, pero no como campaña a día de hoy. Con una pregunta que veníamos antes hablando del tema de pasar de una comunidad autónoma. Dice, ¿podemos vacunar a un paciente que viene de otra comunidad autónoma, es decir, un desplazado, sin prescripción médica si los calendarios son distintos por la edad de inicio de la vacunación? ¿Qué hacemos en ese caso? Una regularización de las vacunas, si está en nuestra comunidad, se la administra. Ajá, vale, más sencillo lo que Te has de regir por tu calendario vacunal sistemático. En Madrid tendrán uno y en Cataluña tendremos otro. Si viene un ciudadano de Madrid a Cataluña... Le casca la vacuna. Yo sí. Claro. Bueno, con autorización. Pero claro, porque si no, en Cataluña no estaría correctamente vacunado. Hay dos preguntas que son interesantes porque dice una, ¿cuánto hay que esperar tras haber padecido una neumonía para vacunar? Y otra que es parecida dice, ¿por qué se recomienda vacunar tras haber padecido una neumonía neumocócica? ¿La enfermedad no nos inmuniza? No, claramente no. Además, precisamente el haber pasado un episodio de neumonía o de enfermedad invasiva incluso, pues hace que ese paciente también sea de alto riesgo y tenga más probabilidades de volver a padecer. También tengamos en cuenta que esas neumonías o la enfermedad neumocócica aumenta mucho el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, si va a tener otro episodio más de neumonía, todavía va a tener muchas más complicaciones. Claro. Y el neumococo no produce, es decir, la enfermedad, la neumonía no es como otras enfermedades víricas, como sarampión, como paperas, como rubiola, no generan esa inmunidad el haber pasado o pues la enfermedad propiamente dicha por el virus salvaje. Entonces hay que vacunar. ¿Cuándo? Pues en cuanto el paciente se recupere, se tiene que vacunar cuanto antes, mejor. Cuanto antes le demos esa protección, mejor, porque ya está en riesgo. Además, se queda mucho más vulnerable. Por tanto, siempre vamos. Imagino que también influye el número de serotipos que hay, te quiero decir. Cuando tú tienes una neumonía, cuando una persona padece una neumonía, hay que tipar
la neumonía que ha tenido lugar. Entonces se tipa, igual que pasa con otras enfermedades como el meningococo, hay que tipar para ver exactamente cuál ha sido el serotipo ocasional. ¿Qué pasa? Que puede haber sido por un serotipo 3, por un 11 o por el 22F, pero claro, vuelve a poder, es decir, tiene otra vez la probabilidad de pasar otra neumonía por el mismo o por otro serotipo, por lo tanto hay que protegerle, porque es un paciente vulnerable. Y esto la población no lo sabe y a veces nos lo encontramos. Pero si yo estoy vacunado contra neumonía, pero claro, estar vacunado contra la neumonía no es de todos los agentes que puedan provocar una neumonía. Entonces, a veces, pues la gente es como la meningitis. Yo me puse la de la meningitis, pero es que claro, no están cubiertos todos los serotipos con vacuna. Bastante tenemos con los que sí que están cubiertos, con lo cual que perder la neumonía eso... puede ser causada por muchos agentes que no solo por el neumococo. O sea, que es que la enfermedad esta tiene muchas caras. Acaba de entrar otra pregunta. Ya, bueno, estamos ya casi queda muy poquito tiempo. Ascensión pregunta, ¿y si una persona sana nunca se ha vacunado frente al neumococo, con solo poner la 20 valente es suficiente o luego a las 8 semanas le ponemos la 13 valente? No. A ver, la 20 y la 13 comparten los mismos serotipos, por lo tanto no tiene sentido si te pones la 20 ponerte la 13, porque la 20 lleva lo mismo y además te da, por ser conjugada, esa conjugación le va a dar esa memoria a largo plazo y más producción de anticuerpos. Comparten las mismas características, lo único es que le añade esa protección añadida frente a esos, pero no va a tener más protección por ponerse luego una 13. No la necesita. De hecho, la ventaja de la 20 es que te pones solo la 20. Ya está. Una dosis y la 20. Ya, volar. Bueno, vamos a acabar, porque además luego nos tiene que dar la despedida a Pilar Fernández, que está ahí preparada detrás de las cámaras, con una pregunta que me gusta mucho hacer. Y encima, además, tenemos aquí el NI Cataluña, donde hay mucha gente que no cree en las vacunas y está siempre ahí reticente. Y bueno, ya todos hemos vivido la realidad. Os voy a preguntar a las tres. ¿Qué le diríais a una persona que duda de vacunarse? En general, de lo que sea, que hay muchísimos. ¿Cuál es vuestra estrategia o esta receta? ¿Cómo abordáis a ese paciente? Yo lo primero que pregunto es cuál es el motivo. O sea, ¿qué le lleva a no vacunarse? Argumentos miles, ¿eh? Y quizás donde yo más me muevo, que es en pediatría, muchas veces deciden por un tercero, con lo cual... En ese momento tan sensible que son los padres hacia su hijo que no le quieren ningún mal, lo que hacemos muchas veces es evidenciar con publicaciones tanto para bien como para intentar negar si hay algún argumento que no sea real, que sea potencial, porque hay mucha cultura de que son viene malas, todavía ¿no? la gente con la vacuna, acaso autismo, el mítico bulo del autismo. Ahora hay más campañas sobre enfermedades como la diabetes juvenil o enfermedades más autoinmunes por culpa de como cada vez hay más antígenos, como saturar el sistema inmunitario. Y lo siguiente es que yo siempre les digo que si son conscientes de que la entrega que hace el resto de que se vacuna para que él no esté enfermo, lo valoran o no. Porque claro, esto es algo altruista que la gente decide, yo me vacuno por mí, pero también porque tú no te enfermes, porque la enfermedad se intenta reducir o casi erradicar. Si todos pensáramos como tú, nos moriríamos, porque las enfermedades siguen estando. No nos contraemos esta enfermedad aquí, porque el nivel epidemiológico está a unos niveles que no permite reproducirse porque las coberturas son muy altas. Somos un país donde tenemos coberturas muy altas. Y aquí a veces lo que sí que nos encontramos es que en la siguiente visita pactas. Todas no, bueno, pues entonces eso ya es un logro, porque algún antígeno, alguna historia has hecho cambiar. Y yo lo he dicho antes en la presentación, yo llevo muchos años siendo enfermera pediátrica, ahora eran 20, y me encuentro con niños que eran de padres antivacunas y vienen ellos a ponerse el calendario vacunal acelerado, porque quieren formar parte de ese nivel de protección individual y colectivo. Y bueno, yo siempre les digo, pues ves y dile a tus padres, ¿no? Porque además es como esta doble moral, porque ellos sí que están vacunados. O sea, es como a ti no te vacuno por una creencia personal, pero yo estoy cubierto contra la situación, ¿no? Entonces, bueno, no siempre lo consigues, ¿eh? Cuesta porque además tú tienes una fe ciega, ¿no? Pero tienes un concepto de que la vacunación es importante.
y hay que hacer mucho de, bueno, poco a poco, en pequeñas intervenciones, y a veces un pequeño cambio acaba desencadenando en... Por suerte no son muchos, pero los que hay desgastan. Bueno, Rosa, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo lo haces tú? Bueno, yo ya sabéis que ahora mismo no estoy en la consulta, con lo cual ellas son mucho más expertas. Pero como sabe la gente que eres enfermera, estoy convencido que de tu entorno te viene gente a consultar. Como persona y como sentido común, yo les diría que si su salud no les importa, piensen en la salud comunitaria, y que si la salud comunitaria tampoco les importa, piensen en la salud de la gente a la que quieren. Te quiero decir que cuando conviven, tú no estás vacunado o no vacunas a tus hijos, o como decía Marina, pero van a estar en contacto con el abuelo, piensen en la salud de esas personas a las que quieren, que luego es tarde y uno no se arrepiente. Y luego ya a los chiflados estos que piensan que les ponemos un microchip con las vacunas para perseguirles, a esos no les diría nada. Marina. Bueno, pues lo primero, que el movimiento antivacunas, afortunadamente en España, aunque parezca que hay mucho, no es más el ruido, pero realmente en España, y así lo ha demostrado las tasas de vacunación frente a COVID, que han sido espectaculares en nuestro país. Entonces, no hay tanto antivacunas. Sí puede haber dudas o resistencia por desconocimiento. Yo creo que es muy importante que ante una persona, un padre, un adulto, lo que sea, que llegue y que no esté muy predispuesto, lo primero que hay que hacer, yo creo que es escuchar, porque a lo mejor no es tanto que esté en contra de esa vacunación, sí, hay matices, como ¿no? que desconoce realmente y dice, pero si yo no me he puesto malo nunca. Y contra eso sí tenemos argumentos científicos para poder contrarrestar. O dice, es que eso, yo qué sé, te argumenta cualquier cosa, es que esto no es importante, es que los mayores, los adultos no es grave. Y dices, sí, y entonces tú puedes contrarrestar. Es decir, yo creo que es importante dejarles hablar, porque muchas veces les atosigamos, eso también es verdad, entramos como elefantes en cacharrería y con nuestro ímpetu vacunador queremos vacunar a costa de todo, y hay veces que hay pacientes que se sienten un poco abrumados. Entonces creo que tenemos que establecer una comunicación tranquila, dejarles hablar, expresar sus miedos, si tienen miedo a efectos secundarios, a secuelas, a lo que sea, para poder contrarrestar, porque tenemos argumentos más que de sobra y sustento científico como para poder contrarrestar. Y luego, efectivamente, siempre, bueno, pues tocar un poco el corazoncito, porque vivimos en un país, todos los países latinos, pero bueno, pues el nuestro, que es el que más conocemos, es un país muy caracterizado por los lazos familiares y en el que los abuelos conviven mucho con los niños, y entonces yo creo que a través de eso sí que podemos llegar, el cómo es un acto solidario de unos con otros. Y si nosotros somos proactivos a la vacuna, los enfermeros, las enfermeras, si somos proactivas y transmitimos toda la pasión, yo por lo menos transmito mucha pasión porque soy una apasionada, entonces eso contagia y eso está comprobado, y la gente confía muchas veces más, no en el mensaje, sino en el mensajero, en la persona que lo transmiten. Y si tú transmites confianza y seguridad en una medida, yo creo que hay mucho ganado. Y permítanme aportar algo más, dando ejemplo a los profesionales. Yo recuerdo con la gripe A, con la vacunación de la gripe A, que cuando les decías, ¿te quieres poner la vacuna? Me decían, señorita, ¿usted se ha vacunado? Y yo creo que, o sea, si no me había vacunado en ese momento, al día siguiente me vacuné, porque no quería otra pregunta igual. Bueno, pues está bien que el ímpetu vacunador pues derrote a la sinrazón y a los bulos y a la pseudociencia. Y es sorprendente porque hemos ido muy bien, ha sido un verdadero placer compartir este rato. Hemos hecho muchísimas preguntas, algunas se han quedado fuera, pero otras serán contestadas en próximos eventos como este, en estos webinars de ISFOS, del Consejo General de Enfermería, en este caso pues con la colaboración inestimable de Pfizer y del desplazamiento que habéis venido de Barcelona, de aquí, de venir presencialmente, que aporta y que ha sido muy dinámico el debate, y hemos aprendido muchísimo, sobre todo yo, que soy, con diferencia, el que menos sé de todos los que estamos aquí. Y sin más, voy a invitar a Pilar Fernández, la directora de ISFOS, para que venga a clausurar un poco este webinar y os mande un mensaje a todos los que estáis al otro lado. Adelante, Pilar. Bueno, pues gracias a estas tres grandes
líderes, enfermeras, Alba, Rosa María y Marina, y al moderador que hemos tenido la oportunidad de compartir este webinar, y de manera especial a todos vosotros y a Pfizer, que ha colaborado, pero también a todos nuestros equipos, tanto de comunicación informática como ISFOS, que han hecho posible que estemos aquí. Yo creo que en fechas próximas, como ha anunciado David, tendremos la oportunidad de compartir con todos vosotros muchos eventos muy diversos, en los cuales tendremos también la oportunidad de contar con líderes enfermeros y otros profesionales para nutrir nuestros conocimientos, para que perdamos el miedo, para que cumplamos nuestros sueños, y que las enfermeras y los enfermeros debemos comprometernos, debemos hacer oír nuestra voz en todos los contextos en los que nos encontremos. Podemos, sabemos y queremos. Muchísimas gracias y un aplauso para todos los que estáis fuera del plató. Gracias y hasta pronto.